Y ya nada más esperando la señal de la maestra Viridiana para que nos diga en qué momento damos Adelito. inicio. Les pedimos por favor que nos apoyen manteniendo en silencio sus micrófonos para no interrumpir la ponencia del doctor Osiris. Y también les agradecemos mucho sus comentarios y mensajes, preguntas aquí en el chat, pero también al terminar la sesión bueno, los minutos en los que el doctor Osiris va a dar su ponencia, pues daremos la palabra a los compañeros del seminario. Muchísimas gracias y sean nuevamente bienvenidos. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Maestra Claudia, ya estamos en Facebook Live. Muy bien. Pues muy buenas tardes a todos. Es para mí un enorme gusto moderar esta siguiente sesión en cuestión de metodología, que es parte de los trabajos para lo que será el segundo tomo del libro colectivo, en donde hemos tenido una serie de sesiones que son un acompañamiento a este seminario, que son las sesiones de metodología. Tuvimos algunas sesiones con el doctor Juan Carlos Sánchez Antonio, también tuvimos las sesiones con el doctor Ignacio Ortiz en cuestiones de filología, iconografía, y hoy nos viene a compartir el doctor Osiris, pues una herramienta muy interesante en lo que son los trabajos de investigación y que esperamos que sea de apoyo para todos ustedes que nos han acompañado en este seminario y que la idea es de que seamos esta parte de intercambio de herramientas, de saberes, de conocimientos. Les doy la más cordial bienvenida y también a las personas bueno, que nos siguen en las redes sociales y los compañeros que ya estamos viendo aquí en la sala Zoom. Si me permiten, esta sesión está a cargo del doctor Osiris González, que lleva como título Estratigrafía del discurso y metáforas ontológicas en el idioma náhuatl. Me permito leer una semblanza curricular del doctor Osiris González Romero, licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, maestro en Humanidades con especialidad en Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor en Filosofía por la Universidad de Leiden, Países Bajos. Su tesis doctoral, Tlamatlistli, la sabiduría del pueblo náhuatl. Perdón. Filosofía Intercultural y Derecho a la Tierra, ha sido publicada por Leiden University Press. En 2015 fue reconocido con la beca del Grupo Coimbra para jóvenes profesores e investigadores de universidades de América Latina. Ha realizado estancias postdoctorales en la Universidad del Saskatchewan, Canadá, en el Departamento de Historia, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con el proyecto Las filosofías de los pueblos originarios en la historia de las ideas de México de 1945 a 2025, Nahua, Maya y Zapoteca. Ha sido docente en la Universidad de Harvard en la Facultad de Teología, donde impartió el curso Psicodélicos y Religión, Tradiciones de los Pueblos Originarios de América, y en la Facultad de Filosofía de la UNAM, en donde impartió cursos de problemas de filosofía en México y América Latina y problemas de filosofía de la historia y ciencias sociales del 2013 al 2016. Actualmente es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bienvenido, doctor Osiris, y bueno, le agradecemos su presencia y vamos a dar comienzo a su ponencia. Buenas tardes. Eh, Cualiteotlac, buenas tardes. Noyolo Pajpaqui, Pampa Inin Tonali, Nihuel Tlato y Pan Nahuatlactoli. Estoy muy contento porque esta tarde puedo compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el idioma náhuatl.
Esta ponencia lleva como título Estratigrafía del discurso y metáforas ontológicas en el idioma náhuatl. Como mencionaba la maestra Claudia, tiene un objetivo metodológico, es decir, uno de los objetivos principales precisamente es compartir algunas herramientas metodológicas, algunos procedimientos que pueden ser de utilidad para todas aquellas personas que efectivamente han seguido los trabajos de este seminario y que se han involucrado en los trabajos académicos, ya sea para contribuir con un capítulo para el libro colectivo, el segundo tomo que actualmente está en preparación, o para participar también como ponentes en alguna de las sesiones del seminario y para abrir, digamos, vetas de investigación o descubrir juntos posibles betas de investigación en el ámbito de las filosofías de los pueblos originarios. Entonces, la ponencia está dividida, digamos, precisamente en dos secciones. Primero vamos a hablar de qué es esto de la estratigrafía del discurso y luego de las metáforas ontológicas en el idioma náhuatl. La estratigrafía del discurso de alguna manera se inscribe en el ámbito de lo que el doctor Juan Carlos Sánchez Antonio ha llamado la arqueología filosófica. Y bueno, es interesante porque cada uno llegó de manera independiente a a estas, digamos, propuestas de la necesidad precisamente de reflexionar filosóficamente sobre los elementos de la arqueología. Y bueno, también el doctor Ignacio nos ha compartido dos sesiones sobre la iconografía filológica. Entonces, son diversas propuestas que hay para abordar, digamos, eh, este tema. Entonces, bueno, vamos a pasar aquí adelante. Como les comentaba, la estratigrafía del discurso y las metáforas ontológicas son algunos de los elementos que ya había implementado en investigaciones previas. Esta es la investigación previa que había hecho sobre el concepto de sabiduría, la Tlamatilistli, la sabiduría del pueblo náhuatl, filosofía intercultural y derecho a la tierra, y ahí pude aplicar de alguna manera esta propuesta de la estratigrafía del discurso y analizar también pues no tan breve, pero tampoco de manera extensa, ni agotar el tema, por supuesto, el tema de las metáforas ontológicas, que en el caso, por ejemplo, de la investigación que he realizado, pues se concentran en el idioma náhuatl, pero justo el primer punto que conviene poner aquí en evidencia es que este tipo de metodologías o de propuestas, pues no se reducen a un idioma en particular, sino que efectivamente pueden ser implementadas, por ejemplo, para el estudio o para el análisis de los diversos idiomas de los pueblos originarios, tanto de México como de América Latina y bueno, de otras latitudes. Cuando yo estaba realizando mi investigación, precisamente fue un artículo sobre las metáforas ontológicas y la concepción del tiempo en Aymara, el que me proporcionó, digamos, los elementos, ¿no? Y de alguna manera la inspiración, el marco teórico para poder desarrollar este tema o este marco teórico en el contexto del idioma náhuatl. Hay otras investigaciones, por ejemplo, también sobre las metáforas ontológicas en quechua. Oye, entonces justo, ¿no? Lo que podemos ver es que ha habido investigadores que han usado esta metodología en el análisis tanto filosófico como lingüístico y literario de diversos idiomas originarios, por ejemplo, del quechua y del aymara, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Es simplemente para ponerlo en contexto. Y esta investigación, ¿no? Es de libre acceso a las personas que nos están acompañando en la sala de Zoom. Pueden encontrar el link a donde se encuentra, digamos, el PDF junto con otro sobre el concepto de verdad, que son, digamos, dos temas de los que vamos a hablar.
Esta sería la estructura de la investigación o cómo quedó la investigación. Son 7 capítulos. Si se dan cuenta, por ejemplo, ¿no? El capítulo 1 está dedicado al lenguaje, epistemología y sabiduría y está, digamos, relacionado con el análisis de los procesos cognitivos que se encuentran en los idiomas originarios de Mesoamérica, en concreto los difracismos. Los difracismos son un rasgo común y notable de diversos de estos idiomas. Y en el capítulo 2 donde se habla de lenguaje, visión de mundo y ontología, bueno, pues es donde se desarrolla precisamente y donde se aplica este marco teórico de las metáforas ontológicas, que también, como les comentaba, eh, no ha sido agotado en su totalidad en el caso del idioma náhuatl, porque bueno, es un tema muy extenso y con muchas ramificaciones, como vamos a ver. Pero de entrada, por ejemplo, no, una de las posibilidades que nos da este marco teórico es que se podría aplicar al estudio de cualquiera de los idiomas originarios de Mesoamérica y de México. Es decir, estamos hablando que en México hay 68 o se reconocen actualmente 68 diferentes idiomas de los pueblos originarios, y entonces sería posible, por ejemplo, desarrollar investigaciones sobre las metáforas ontológicas en Ayuk, las metáforas ontológicas en Ñusabi, las metáforas ontológicas en Binizá, las metáforas ontológicas en Maya Tzotzil, las metáforas ontológicas en Maya Celtal. Es decir, para cumplir con los objetivos metodológicos de esta sesión, pues estamos, digamos, analizando un marco teórico que abre vetas de investigación y que cualquier persona que esté interesada, por ejemplo, pues podría recorrer esa beta de investigación. Es decir, no es exclusivo de un solo idioma, de una sola escuela, de una sola perspectiva filosófica, sino de que es una herramienta teórica que nos permite precisamente eso, ¿no? Abrir diferentes vetas de investigación, sobre todo pues para las personas que justo están interesadas en presentar un trabajo, en presentar una ponencia, en colaborar, etcétera, pues dependiendo de el bagaje o con independencia del bagaje académico, pues bueno, esto se puede hacer con los diferentes idiomas, las metáforas ontológicas en ñañú, las metáforas ontológicas en birrárica, las metáforas ontológicas en rarámuri, ¿no? Es decir, esto nos permite desarrollar estas vetas de investigación y bueno, desde un enfoque filosófico, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a profundizar un poquito más. Para realizar la investigación o la investigación anterior, que fue esta tesis, tomé como referencia precisamente algo que un investigador del pueblo Cree, ahorita vamos a ver el nombre del libro, él lo llama el paradigma indígena de investigación, pero lo interesante de este paradigma indígena de investigación es que lo vincula con 4 ramas de la filosofía, es decir, es un paradigma filosófico de investigación. Ajá, lo cual lo vuelve, digamos, muy útil, ¿no? Para las investigaciones en esta rama del conocimiento. Y las 4 ramas que él aborda son la metodología, la ontología, la epistemología y la axiología. Por supuesto que no son las únicas, pero bueno, pues un poco se puede incluir, digamos, todas las ramas de la filosofía en una investigación. La metodología es una rama de la lógica, ¿no? Y bueno, tenemos otras 3 áreas de la filosofía. Este es el libro, ¿no? De un investigador del pueblo Cree que se llama Sean Wilson, que escribió un libro que se llama Investigar o la investigación es ceremonia. Métodos de investigación indígenas o métodos de investigación de pueblos originarios, ¿no? Entonces, Sean Wilson es un investigador del pueblo Cree de Canadá y en este libro precisamente él habla de un paradigma indígena de investigación filosófico que toma en cuenta estas 4 ramas de conocimiento o estas 4 áreas de la filosofía. Entonces, cuando yo desarrollé mi investigación, precisamente apliqué
el paradigma indígena de investigación y entonces, por ejemplo, en la introducción se aborda el tema de la metodología, como se marcan, digamos, los protocolos. En el capítulo 1 se aborda, por ejemplo, la cuestión de la teoría del conocimiento, de la epistemología. En el capítulo 2 se aborda el asunto de la ontología, precisamente a través de esta figura de las metáforas ontológicas. Y en el capítulo 4, cuando se habla de propiedad comunal, ciudadanía y derecho a la tierra, se aborda la cuestión de los valores. Eh, Durante el proceso de investigación, lo que yo agregué a ese paradigma de investigación que puse en el capítulo 3 tiene que ver, por ejemplo, con la matemática y la filosofía del tiempo, ¿no? Que ese también es uno de los temas muy importantes, sobre todo en las culturas mesoamericanas. Es un capítulo dedicado a la arqueoastronomía, matemáticas y filosofía del tiempo, ¿no? Y bueno, una de las culturas más famosas es la maya, pero no es la única, ¿no? Hay una gran diversidad de pueblos originarios, tanto en Mesoamérica como en el sur de Estados Unidos, que han desarrollado sistemas matemáticos y que han desarrollado diversas filosofías del tiempo. En ese sentido, también el tiempo o el concepto del tiempo sería otro tema de interés para cualquier investigación filosófica y también un análisis de la categoría del tiempo, pues podría darnos precisamente este enfoque filosófico del que estamos hablando, ¿no? Y justo en esta sección, por ejemplo, hablo de la categoría de verdad, ¿no? Ese es otro tema central, tanto en la filosofía como en la ciencia, que puede ser un tema de investigación precisamente para las filosofías de los pueblos originarios. También en el chat de las personas que nos acompañan en, en la sala de Zoom, puse un link a un trabajo que es precisamente una versión diferente de este que les acabo de hablar de la tesis, que es el concepto de verdad en la visión del mundo náhuatl. Entonces, también el concepto de verdad es un tema muy interesante, muy sólido, que puede ser desarrollado desde las diferentes filosofías de los pueblos originarios. Por ejemplo, ¿no? El concepto de verdad en la filosofía Yuk, el concepto de verdad en la filosofía otomí, el concepto de verdad en la filosofía mazateca, el concepto de verdad en la filosofía rarámuri, ¿no? El concepto de verdad en la filosofía maya tzotzil, ¿no? Entonces también este concepto o el análisis de este concepto, pues podría dar lugar a una gran cantidad de trabajos de carácter filosófico si se hace un análisis sistemático y detallado de eh, el análisis etimológico, ¿no? Desde la teoría del conocimiento, ¿no? Desde el campo semántico, es decir, de todas las implicaciones que puede tener el concepto de verdad. Y sin duda, ¿no? Eso nos ayudaría, digamos, a ampliar el panorama sobre el concepto de verdad. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la investigación que yo realicé fue en realidad bastante fructífero porque no estaba sujeto a una sola forma de entender la verdad, ¿no? Es decir, tenemos el concepto más difundido en Occidente de la verdad como adecuación, que es la correspondencia entre el sujeto y el objeto. Eso sería uno de los conceptos de verdad, muy extendido sobre todo en la ciencia eh, occidental a partir de la modernidad, pero tampoco es el único. Tenemos también el concepto griego de verdad de aletheia, que significa develamiento. Entonces, la verdad es un proceso de develamiento, ¿no? Donde al mismo tiempo que algo se devela, algo se oculta, ¿no? Y entonces es un proceso de descubrir, de develar y al mismo tiempo de ocultar. Esto se encuentra desarrollado en la filosofía griega y también en Occidente de manera contemporánea. Heidegger es uno de los que ¿no? Y la fenomenología, sobre todo, ¿no? Son quien han utilizado este concepto de verdad. Y en el caso del pueblo nahua, tenemos el concepto de verdad entendido como neltilistli, ¿no? La verdad, por ejemplo, se podría entender como aquello que tiene raíz, ¿no?
Nelly está relacionado precisamente con la raíz, con algo que está enraizado, algo que permanece al cambio y al devenir, y entonces desde la visión del pueblo nahua, precisamente la verdad puede entenderse como aquello que tiene raíz. Entonces, justamente, ¿no? Estamos abordando un tema central que es el de la verdad, pero ya no solo desde una perspectiva o desde una sola mirada, que es la mirada occidental, sino en este caso, por ejemplo, pues tenemos tres diferentes perspectivas. Y si se incentivaran o se impulsaran más investigaciones, por ejemplo, en esta área de la teoría del conocimiento o de la epistemología, pues se podrían, por ejemplo, realizar trabajos sobre el concepto de verdad en diferentes filosofías de los pueblos originarios y sin duda, pues no estaríamos hablando solo de tres perspectivas, sino estaríamos hablando de mucho más perspectivas y podríamos entonces hacer análisis comparativos que nos permitieran ver cuáles son los elementos comunes, ¿no? O el mínimo común múltiplo a todas estas concepciones de la verdad y también aquellos elementos que son distintivos de cada filosofía, de cada visión de mundo, cuáles son los rasgos particulares de cada uno. Y en este análisis de ambos, pues bueno, también nos permitiría superar dos cosas, tanto el relativismo, por un lado, y por otro, ¿no? El dogmatismo que implica trabajar solamente con una sola noción de verdad, ¿no? Entonces, bueno, esto es otro de las vetas de investigación desde una perspectiva metodológica que pueden ser utilizadas pues, para realizar trabajos sobre filosofías de los pueblos originarios, ¿no? El concepto de verdad, ¿no? Cómo conocemos. Y la verdad, ¿no? Que además ahora es un tema de interés, no solo en el campo de la filosofía, en el campo de las ciencias sociales, de la política, ¿no? Con este asunto ahora de las fake news, ¿no? De la propaganda, de la desinformación, de las redes sociales, de toda una serie de fenómenos sociales y políticos que precisamente están relacionadas con el concepto de verdad y por las luchas por determinar quién es el poseedor de la verdad, pues reflexionar sobre este tema es importante. Y bueno, del otro lado, tenemos esta propuesta de Boaventura de Sousa Santos, que es un investigador que se ha distinguido precisamente por desarrollar propuestas de epistemologías desde el sur. Y este libro se llama Justicia en contra del epistemicidio, ¿no? Y entonces de la propuesta de Boaventura de Sousa Santos, precisamente yo retomo esta idea del epistemicidio precisamente para incorporarlo en el análisis de la investigación que realicé y ahorita vamos a ver en qué sentido, ¿no? Precisamente derivada de la falta de reconocimiento que tienen las filosofías de los pueblos originarios, pues no solo es una cuestión teórica, sino que puede desembocar precisamente en la desaparición de una serie de conocimientos, ¿no? Cuando un idioma se deja de hablar, no desaparece solo un conjunto de reglas gramaticales, sino que desaparece una forma de ver al mundo, desaparece, por ejemplo, una serie de conocimientos y a eso es a lo que le podríamos llamar un epistemicidio. Epistemicidio que puede ser deliberado o que puede ser involuntario, ¿no? Por eso estamos analizando sobre este tema. Y bueno, ya para entrar más directo en este asunto, tenemos el asunto de la arqueología del saber y de la estratigrafía del discurso. Como les comentaba, por ejemplo, ¿en qué consiste esta propuesta de la estratigrafía del discurso? En primer lugar, ¿no? O el punto de partida consiste en reconocer que al interior de todo conjunto social existen luchas por determinar quién es el poseedor de la verdad, ¿no? Y este conjunto de luchas por determinar quién es el poseedor de la verdad da conjunto o da como resultado a un conjunto de saberes desplazados. Es decir, existe un desplazamiento de saberes en estas luchas por determinar quién es el poseedor de la verdad. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de Mesoamérica,
el caso de la medicina de los pueblos originarios fue desplazada o soterrada precisamente por la instauración de un paradigma hegemónico como es la biomedicina occidental, y la medicina de los pueblos originarios precisamente lo que enfrenta ahora es una falta de reconocimiento debido al desplazamiento por diferentes causas epistémicas, políticas, sociales y económicas de las que fue objeto precisamente en estas luchas por determinar quién es el poseedor de la verdad por parte de la biomedicina occidental, que no está de más decirlo, pues está apoyada por una industria farmacéutica enorme, ¿no? Entonces, ese lo podemos poner como ejemplo. Y en el caso de las filosofías de los pueblos originarios, pues también, ¿no? Han sido sujetos que, eh, o han sido sujetas a una falta de reconocimiento estructural en los planes de estudio, y bueno, eso ha implicado precisamente, ¿no? Un desplazamiento de saberes, ¿no? Ese desplazamiento de saberes, ¿no? Lo que genera es una serie de saberes soterrados, y en ese sentido el objetivo de la estratigrafía del discurso es remover los sedimentos derivados de esa disputa, de esas relaciones de poder, esos sedimentos coloniales. ¿Para qué? Para sacar a la luz esos saberes y evitar, por un lado, el epistemicidio, como lo mencionábamos, que es un concepto retomado de Boaventura de Sousa Santos, pero no solo ahí, ¿no? También tiene como objetivo, por ejemplo, ¿no? Sacar a la luz estos saberes soterrados para volverlos una insurgencia de saberes. Y este concepto de la insurgencia de saberes es uno de los conceptos, por ejemplo, que ha desarrollado el doctor Manuel Bolón Palé, tanto en las sesiones del seminario que ha estado aquí presente, como en varios de sus libros o en varios de sus publicaciones. Entonces, ¿no? También tendríamos que agregar eso, ¿no? Es decir, hay un conjunto de saberes soterrados, y la estratigrafía del discurso tiene como objetivo remover esos sedimentos coloniales, pues precisamente para abrirse a una insurgencia de saberes, ¿no? Con todo lo que eso puede implicar, ¿no? Insurgencia de saberes para precisamente sacar a la luz estos saberes soterrados, y también pues para evitar el epistemicidio, ¿no? Que genera estas luchas por determinar quién es el poseedor de la verdad, ¿no? Y bueno, esto es muy común en la esfera pública, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en Estados Unidos, la red social que usa el presidente de ese país para hacer propaganda, pues se llama Truth, ¿no? Que es verdad. O sea, que la traducción, ¿no? Puede, o la traducción, ¿no? Es verdad. Y entonces, pues eso nos demuestra que en la práctica efectivamente existen luchas por determinar quién es el poseedor de la verdad. O los medios de comunicación que usualmente desinforman o distorsionan, ¿no? Diferentes elementos, o la propaganda que ya de una manera, por ejemplo, más cínica o descarada dice que la repetición, ¿no? Constante de una mentira, pues, es lo que lo convierte en una verdad. Entonces, desde una perspectiva filosófica, es importante estar alerta y desarrollar estas metodologías, pues precisamente, ¿no? Para evitar el epistemicidio y también para impulsar una insurgencia de saberes, y, como les decía también, desde una perspectiva filosófica, analizar los diferentes conceptos de verdad que se encuentran en cada uno de los idiomas de los pueblos originarios, ¿no? Y entonces, bueno, aquí tenemos precisamente la estratigrafía. Es una disciplina que se usa en la geología, ¿no? Para determinar la edad, ¿no? De la Tierra. Son capas, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen de este lado. Se usa también en la arqueología, y en el caso, por ejemplo, de una estratigrafía del discurso de carácter filosófico, pues se podría, digamos, implementar el análisis en cuatro capas, o podríamos analizar cuatro capas. Por ejemplo, ¿no? La primera capa de una estratigrafía del discurso con un enfoque filosófico para la filosofía de los pueblos originarios
sería precisamente, ¿no? Remover los sedimentos coloniales, ¿no? Es decir, remover, estremecer, poner en cuestión algunos términos. Antes de avanzar, justo, ¿no? Me gustaría en ese sentido reforzar una caracterización de la filosofía funcional, ¿no? Muchas veces, ¿no? Se dice, bueno, ¿y para qué sirve la filosofía? ¿No? O cuál es, digamos, su utilidad. No voy a desarrollar una definición de la filosofía, pero sí quisiera mostrar tres características de la filosofía, ¿no? En su carácter práctico. Entonces, la filosofía nos puede servir para tres cosas. Esto está en un libro muy introductorio, muy básico para todos los que compañeros que no tienen una formación filosófica o que se están abordando, que se están acercando al tema. En el diccionario de filosofía de Nicola Bagnano, que es un texto que se utiliza en los primeros semestres de la licenciatura en filosofía, si nosotros leemos cuidadosamente la definición de filosofía, que es larga en esa entrada en el diccionario, podemos encontrar que la filosofía sirve para tres cosas. Uno, le proporciona al ser humano una visión general de las cosas o visión de mundo o cosmovisión, ¿ah? Que precisamente, ¿no? Tiene como objetivo mostrar una panorámica general, ¿no? Y a veces, bueno, esto es importante tomarlo en consideración eh, en el debate de las filosofías de los pueblos originarios, sobre todo porque el concepto de cosmovisión es un concepto muy utilizado en la antropología y a veces se argumenta, no, pues, no, Occidente, ¿no? En Occidente se dice que los pueblos originarios tenemos cosmovisión, pero no tenemos filosofía. Entonces habría que ser muy cuidadosos porque efectivamente, ¿no? La cosmovisión o la posibilidad de obtener, digamos, una visión de mundo, el término alemán es Weltanschauung, nomás lo señalamos como parte de la historia de la filosofía, no tiene que ser así, visión de mundo o cosmovisión en antropología, pues precisamente son una de las funciones de la filosofía. A mí me gusta reformular esto con base en una propuesta que nos ha compartido aquí el doctor Ignacio, precisamente con la analogía de la montaña, ¿no? La filosofía es este camino, ¿no? Que nos permite subir, ¿no? A la montaña de diferentes maneras. A veces es un camino recto, a veces es un camino sinuoso, no exento de dificultades, pero una vez que este camino nos lleva a la cima de la montaña, entonces desde la cima de la montaña se puede tener una visión del valle, una visión panorámica, una visión general. Entonces, ¿no? La filosofía nos serviría en primer lugar para esto, para tener una visión general, ¿no? No sé si del cosmos o del universo, si eso sea posible, ¿verdad? Para el entendimiento humano, pero sí para tener una visión más amplia, una visión general. Dos, la filosofía sirve para estimular y fortalecer la libertad de pensamiento. ¿Qué significa eso? Que podemos someter a juicio cualquier teoría, costumbre, creencia, juicio de valor, sistema político, ¿no? Ideología, etcétera, ¿no? Es decir, la filosofía es libertad de pensamiento. Podemos cuestionar, podemos someter a cuestionamiento cualquier creencia, ideología, valor, teoría, evidencia, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues la función de la filosofía es fomentar la libertad de pensamiento y también, pues, del pensamiento crítico, sobre todo, y del pensamiento autocrítico, ¿no? Y en tercer lugar, la filosofía puede entenderse como análisis crítico del lenguaje, ¿no? La filosofía se encarga de analizar los conceptos, las categorías, las metodologías, los marcos teóricos, y esta línea es la que ha sido bastante explorado, transitada por aquella rama de la filosofía o aquella tradición que se conoce como filosofía analítica, filosofía del lenguaje, pero que no es la única. Precisamente las filosofías de los pueblos originarios nos abren la oportunidad de desarrollar una filosofía del lenguaje más amplia, una filosofía del lenguaje que no necesariamente se constriñe o se circunscribe a los moldes de la filosofía analítica occidental.
¿no? Esa es otra de las vetas de investigación que nos brinda eh, una caracterización funcional de la filosofía. Entonces, siguiendo ¿no? Estos tres rasgos, pues precisamente la estratigrafía del discurso se encarga de analizar el lenguaje de manera crítica. La primer capa, por ejemplo, de sedimentos coloniales es la que tiene que ver, por ejemplo, con vocablos o con conceptos que se han instaurado, digamos, en diversas academias o en diversas tradiciones de pensamiento. Tenemos los tres principales aquí, ¿no? Indio, indígena, pueblos originarios, ¿no? Que efectivamente, tanto el primero como el segundo se sustentan en errores epistemológicos, se sustentan en esta idea que tenían los españoles que habían llegado a la India, ¿no? Y que efectivamente por eso se denomina este territorio las Indias Occidentales y a los habitantes se les da esta categoría que con el paso del tiempo dejó de ser una categoría jurídica, que durante la colonia existían las llamadas repúblicas de indios, precisamente para convertirse en una categoría discriminatoria, en una categoría racista, en una categoría que estigmatizaba precisamente a las personas de los pueblos originarios y que podría parecer extraño, pero que todavía, por ejemplo, en países como Estados Unidos se usa, ¿no? American Indian es una categoría jurídica y a los investigadores, por ejemplo, de esas tradiciones de pensamiento, todavía les cuesta mucho reconocer que esta forma de conceptualizar está fundamentada en un error epistemológico, ¿no? Que efectivamente se dio porque los españoles creían que estaban en la India. Entonces, desde una perspectiva filosófica, pues bueno, esta categoría no es permanente y además también como lo señala el doctor Manuel Bolón Palé, es una categoría que hiere, es una categoría que ofende, es una categoría que tiene una carga histórica con una fuerte carga discriminatoria y que pues, precisamente por eso es necesario reflexionar y cuestionar críticamente, ¿no? Indígena, el concepto, digamos, es más suave, ¿no? Por una cuestión histórica, pero desde una mirada filosófica, pues también tiene, ¿no? El mismo problema. Luego tenemos la categoría de pueblos originarios, que ha sido una categoría que ha estado en boga los últimos 20 años, ¿no? Sobre todo a partir del surgimiento de movimientos en México, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y en América del Sur, pues precisamente con los movimientos sociales que ocurrieron en pueblos como Bolivia, ¿no? Donde llevaron a la instauración, por ejemplo, de eh, estados pluriculturales, estados, ¿no? Pluriculturales, plurinacionales, y donde inclusive, por ejemplo, en Bolivia, un presidente aymara, ¿no? Evo Morales, pues estuvo precisamente al frente del gobierno durante muchos años. Pero precisamente también ahí en Bolivia, la investigadora Silvia Rivera Cusicanqui ha cuestionado también este término de pueblos originarios un poco en la idea o con el argumento, podemos estar de acuerdo o no, pero bueno, el argumento que desarrolla esta investigadora es que el concepto de pueblos originarios pues también podría resultar problemático porque circunscribe a estos pueblos al pasado, ¿no? Al origen y olvida, digamos, un elemento del futuro, un elemento del presente, ¿no? Otra vez con esta visión de, del pasado venerable o el pasado que se encuentra en un museo, ¿no? Y entonces, bueno, esas son limitaciones que esta investigadora tiene con este término, ¿no? Luego también otros conceptos que se han utilizado en la literatura antropológica para referirse a los sabios, ¿no? Que son el de brujo, chamán, curandero, ¿no? Que efectivamente eh, son conceptos externos, ¿no? Que tienen, digamos, una estigmatización o que no son muy precisos, sobre todo cuando analizamos el concepto de sabiduría. Y entonces, en vez de reconocer la sabiduría de los pueblos originarios, pues se emplean estos diferentes conceptos externos, ¿no? Y bueno, tenemos otros como mito, sacrificio o América Latina, ¿no?
Pero bueno, para no alargarnos mucho en esto, pasamos a la segunda capa, ¿no? Que hay que tener cuidado también con caer en la falacia del muñeco de paja. Y bueno, hay tres conceptos, ¿no? Que también son claves en el marco teórico, ¿no? Que son los de modernidad, occidente y eurocentrismo, ¿no? Que son conceptos, digamos, muy utilizados para realizar una crítica a las relaciones de poder que han generado la falta de reconocimiento de los pueblos originarios. Y bueno, de la modernidad se han derivado otros conceptos como posmodernidad, como transmodernidad, ¿no? De la que habla el doctor Enrique Dussel. Y por otro lado, desde una perspectiva crítica, Bruno Latour, por ejemplo, argumenta pues que en verdad nunca hemos sido modernos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema sobre el que habría que reflexionar, ¿no? Y analizar estos conceptos de manera crítica, ¿no? Luego, Occidente, ¿no? Que justo el objetivo de la filosofía es tratar de evitar las ambigüedades en la medida de lo posible. Pues bueno, Occidente no solo es una metáfora de lugar, ¿no? Sería muy ingenuo, ¿no? Reconocer que solo es una metáfora espacial, sino que tiene que ver con una cultura, con un régimen, ¿no? En ese sentido, pues bueno, ¿no? Un libro que analiza críticamente este concepto es el de Oswald Spengler, que se llama La decadencia de Occidente y que, bueno, pues también nos podría servir para analizar críticamente este concepto, ¿no? Y bueno, Occidente, pues con respecto a quién, ¿no? O sea, por ejemplo, si ponemos el centro en China, pues para China nosotros somos Occidente, ¿no? Porque además, paradójicamente, en China, ¿no? Que tiene una larga tradición filosófica, una antigua tradición filosófica, ¿no? De milenios, en las circunstancias actuales, para el gobierno chino actual, por ejemplo, por decreto no hay pueblos originarios, no hay pueblos indígenas. En China la etnia mayoritaria es la etnia Han, ¿no? Y por decreto, por ejemplo, no, ellos dijeron, no, aquí en China no hay pueblos originarios, lo cual es muy cuestionable, ¿no? Y lo hicieron para evitar la injerencia occidental con base en la teoría de los derechos humanos, ¿no? Occidente también ha utilizado la teoría de los derechos humanos como una forma, ¿no? De entrometerse en la vida política, cultural y económica de otros países. Y es sintomático que tanto Estados Unidos como China, las dos principales economías del mundo, pues no hayan reconocido la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que tenemos que pensar y que reflexionar desde una perspectiva filosófica, ¿no? Y el eurocentrismo, ¿no? Es fundamental reconocer el genocidio europeo, ¿no? Y el epistemicidio que llevó ese genocidio, por ejemplo, no se trata, digamos, de una moda, de una concesión, ¿no? De una mera disculpa diplomática, ¿no? Cristóbal Colón asesinó a 900,000 personas en las Islas Caribe en 5 años. Por eso el término descolonización es pertinente o es vigente, no es una moda. ¿Ah? 900,000 personas en 5 años, Cristóbal Colón, en las islas del Caribe. Estamos hablando que es 10 o 15 veces más de lo que acaba de acontecer en Gaza, ¿ah? En los últimos 2 años, sin las herramientas tecnológicas que tiene ahora la maquinaria bélica, ¿no? Lo que hizo Cristóbal Colón. O sea, imagínense la brutalidad y la magnitud de lo que implicó eso, ¿no? Entonces, no es una cuestión menor, no es una cuestión de condescendencia. Y entonces, cuando se habla de descolonizar, se habla precisamente de reconocer esta clase de fenómenos. ¿A qué grado fue, o de qué grado fue la barbarie? Que inclusive la Iglesia Católica, que no siempre se han distinguido por ser unas hermanas de la caridad, sobre todo con la implementación de la Inquisición en América, pues investigadores o filósofos como Francisco de Vitoria, Vasco de Quiroga y Bartolomé de las Casas denunciaron los abusos que cometían los encomenderos y los soldados españoles contra la población de los pueblos originarios ante la corona española para que la corona española tomara cartas jurídicas en el asunto para detener la brutalidad y la barbarie.
y eso generó la implementación de las leyes de Burgos en 1512 para tratar de paliar de alguna manera todo este asunto, ¿no? Entonces, bueno, ahí también tenemos a filósofos o a pensadores de la tradición católica, por supuesto, pero que en ese sentido, pues hicieron visible la brutalidad o la violencia, primero de Cristóbal Colón, ¿no? Pero no es el único, sino de los encomenderos y de Hernán Cortés, de Pizarro, de Bernal Díaz del Castillo, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema ahí que es ineludible, ¿no? La tercera capa de una estratigrafía del discurso, pues también es poner en cuestión, esto ya no solo es colonial, sino va más atrás, ¿no? Cuestionar el mexicacentrismo que existe en los estudios sobre los pueblos originarios en México, ¿no? Precisamente respetar la autodenominación, ajá, porque a muchos o algunos de los términos en náhuatl que se usan, por ejemplo, para los pueblos originarios actualmente, pues podrían tener un carácter peyorativo, ajá. Por ejemplo, popoloca, ¿no? Se utilizaba precisamente como un término peyorativo y hacía referencia, por ejemplo, a aquellos que hablaban arenoso, que hablaban mal, que para los estándares o para el poder mexica, pues eran bárbaros, ¿no? O, por ejemplo, el pueblo birrárica dice, nosotros no somos huicholes, porque el verbo choloa, el náhuatl, significa huir, escapar, y entonces dicen, bueno, pues nosotros no andamos huyendo, no andamos escapando de nadie, ¿no? Entonces, por eso es importante, de alguna manera, poner en cuestión o analizar el mexicacentrismo, ¿no? Respetar la autodenominación de los diferentes pueblos originarios y en ese sentido, entonces, remover otro sedimento discursivo y también justamente dejar de proyectar las categorías de la cultura náhuatl o de la cultura mexica como elemento de análisis para la filosofía de los pueblos originarios o para la cultura de los pueblos originarios, ¿no? Y la cuarta capa, que precisamente se ha abordado en este seminario, ¿no? Tiene que ver con la arqueología filosófica, con la filosofía del lenguaje, con los idiomas originarios, y en ese sentido, pues bueno, se han desarrollado diferentes propuestas. Ya el doctor Juan Carlos Sánchez Antonio, por ejemplo, nos ha hablado de la pertinencia de hacer un análisis cronológico de diferentes conceptos claves como luz, oscuridad, frío, calor, fuego, agua, ¿no? Tanto en los idiomas, el protonáhuatl o el protozapoteco, y después compararlos con las gramáticas y los diccionarios que se produjeron en la colonia, ¿no? Con el náhuatl colonial o con el zapoteco colonial o el vinizá colonial, y contrastarlos precisamente con los idiomas o con precisamente los lenguajes que se hablan en las comunidades contemporáneas, ¿no? Y entonces tendríamos tres elementos de análisis para desarrollar esa arqueología filosófica. Y por último, pues precisamente para relacionarlo con el tema que vamos a hablar hoy, analizar los procesos cognitivos que básicamente a lo largo de la investigación que yo he desarrollado no son los únicos, pero he detectado por lo menos dos tipos, los difracismos y las metáforas ontológicas, ¿no? Ya hablábamos que los difracismos son precisamente un rasgo bastante extendido en diversos idiomas de los pueblos originarios, ¿no? Hay difracismos en vinizá, hay difracismos en maya, hay difracismos en náhuatl, ¿no? Los más estudiados han sido los difracismos en el idioma náhuatl por Ángel María Garibay, por Mercedes Montes de Oca, que es una lingüista de la UNAM que hizo su tesis de doctorado sobre los difracismos que están en el libro 6 del Códice Florentino, ¿no? Al final del Códice Florentino hay un apéndice donde se compilan aproximadamente 60 difracismos, y en ese sentido otra beta de investigación para las filosofías de los pueblos originarios sería analizar los difracismos, ¿no? Sobre todo o específicamente analizar los difracismos relacionados con la sabiduría.
¿no? Que es precisamente una de las cosas que me tocó realizar en la investigación que les comparto. Y bueno, aquí también quisiera un poquito mencionar el enfoque intercultural desde la filosofía intercultural, cómo se puede aplicar o cuál es más o menos el marco teórico sobre el que podríamos estar también reflexionando, ¿no? Y en ese sentido, bueno, les comparto primero esta reflexión, ¿no? Que desde una posición crítica el término intercultural puede resultar problemático debido al uso o abuso que han hecho algunos estados-nación, ¿no? Me refiero, de este concepto, pues se ha utilizado de forma ideológica para encubrir mecanismos de asimilación forzada. Esta situación ha sido señalada por investigadores de los pueblos originarios. Para una visión crítica de la educación intercultural en México, véase el trabajo de Jenner Llanes Ortiz, que es un antropólogo maya, de, él habla mayatán, maya yucateco, ¿no? Y bueno, en el caso de esta investigación, lo que se propone es una resignificación filosófica del término, ¿no? Y les comparto una cita de este libro de Moll que se llama Filosofía Intercultural, dice, abro comillas, el fenómeno de la interculturalidad no es para mí solo una categoría estética o intelectual, sino también existencial y experiencial. El pensamiento filosófico intercultural rechaza la idea de la pureza total de una cultura como un mito o una ficción. Este rechazo aplica incluso a la filosofía, la cual es uno de los productos más delicados de la cultura y la mente humana. Entonces, el pensamiento filosófico intercultural rechaza cualquier clamor exclusivo y absolutista, sin importar si es europeo o no europeo, de estar en posesión de una sola verdad filosófica, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Es eh, el enfoque intercultural, pues precisamente pone en cuestión esta idea de que existe una sola verdad, ¿no? Una sola verdad filosófica y por eso es importante, como les comentaba, ¿no? Hacer investigaciones filosóficas sobre lo que puede significar este concepto en cada uno de los idiomas de los pueblos originarios, ¿no? Continuamos un poco con esta idea. La filosofía intercultural es primordialmente la denominación de una actitud filosófica, una convicción filosófica de que ninguna filosofía es la filosofía de toda la humanidad. La filosofía intercultural es, entre otras palabras, el nombre de una orientación nueva en y de la filosofía que acompaña a todas las diferentes tradiciones filosóficas concretas y que no les permite ponerse a sí mismas en una posición absoluta y monolítica. La filosofía intercultural procede metodológicamente de la siguiente manera. No le otorga un tratamiento privilegiado a ninguna filosofía, cultura o religión. Asimismo, rechaza la idea de una gradación jerárquica de las culturas y las filosofías. También considera seriamente la idea de una pluralidad cultural y la considera valiosa. Cualquier estudio de filosofía realizado desde una perspectiva intercultural se sitúa a sí mismo más allá de todos los centrismos, ya sean de Asia, Europa o China, por mencionar solo algunos. Entonces, bueno, estos serían algunos rasgos del desarrollo de una filosofía intercultural. Y las fotografías que están del lado derecho son de comunidades nahuas en Tlaxcala y en Puebla, San Miguel Saltipan arriba y abajo en Pahuatlán, Puebla, donde tuve la oportunidad precisamente de estar colaborando para la investigación que les compartí al principio. Bueno, vamos a avanzar. Ah, ya se me perdió la flecha. Aquí está ya. Vamos a seguir avanzando. Bueno, en relación con la filosofía náhuatl, estos son algunos antecedentes de los trabajos que se han hecho. Del lado izquierdo tenemos la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, de Miguel León Portilla. Del lado derecho tenemos el libro Aztec Philosophy de filósofo norteamericano James Maffei, que ese ha sido publicado en el 2014 por la Universidad de Colorado. Y aquí en este seminario, pues precisamente algunos de nuestros amigos y colegas han presentado trabajos sobre filosofía náhuatl, el doctor Raúl Macuil, El aliento y el sueño en la filosofía náhuatl,
el doctor Alfonso Vite, ¿no? El trabajo, una categoría ontológica en la producción de la persona entre los nahuas de la Huasteca hidalguense, el maestro Bonifacio Hernández hace una experiencia intercultural de la filosofía, ¿no? Que justo hablábamos de la filosofía intercultural hace unos momentos, y la maestra Patricia, la maestra Patti, que nos presentó Filosofía Nahua, un acercamiento a Ometeotl de controvertida hermenéutica como arma protectora de comunidades urbanas y desheredadas, ¿no? Este es más o menos un panorama de lo que se ha estado trabajando en esta rama del saber, y simplemente para sintetizar, por ejemplo, lo que se encuentra en las fuentes históricas y en los trabajos de los investigadores Masewali o Nahuas, la sabiduría se relaciona básicamente con estos 5 campos semánticos, se relaciona con la luz, se relaciona con la tinta, se relaciona con el lenguaje, se relaciona con la escritura y se relaciona con los libros, ¿no? Sobre todo este pasaje del Códice Florentino que analiza el doctor Miguel León Portilla en su obra, ¿no? Sobre el sabio, ¿no? El Clamatini, ¿no? Que, bueno, ¿no? Estos serían, digamos, algunos de los rasgos que allí se mencionan, ¿no? En relación con las estructuras o los procesos cognitivos en el idioma náhuatl, podemos identificar 3, ¿no? Los difrasismos o paralelismos, las metáforas ontológicas y los conceptos metonímicos, ¿no? En esta ponencia, pues bueno, yo me concentro básicamente en las metáforas ontológicas y muy ligeramente en los difrasismos o paralelismos, que se relacionan con la noción de dualidad, ¿no? Que es un rasgo característico del pensamiento mesoamericano que lo distingue del pensamiento occidental, es decir, no es un pensamiento monista, ¿no? Sino es un pensamiento dual, y aquí lo que tenemos son al menos 9 formas diferentes de referirse a ese principio dual, ¿no? Ometecutli, Omecíhuatl, señor y señora de la dualidad; Mictlantecutli, Mictlancíhuatl, señor y señora del Mictlán, o del inframundo, entre comillas; Chalchutlactonac, Chalchutlicue, el de la luz de Jade, la de la falda de Jade; Tlaltecuhtli, Tlalcíhuatl, señor de la tierra, señora de la tierra. Y aquí podemos ver precisamente además cómo la tierra comparte, por ejemplo, estos dos elementos, ¿no? El aspecto masculino, el aspecto femenino, ¿no? Que también nos sirve para cuestionar algunas generalizaciones apresuradas que se derivan, por ejemplo, del análisis de otras tradiciones de pensamiento, por ejemplo, cuando se habla de la madre tierra, ¿no? Con bastante influencia precisamente del pensamiento quechua y aymara, pues bueno, un análisis del lenguaje nos muestra que el panorama puede ser más amplio, ¿no? Tonacatecuhtli, Tonacacíhuatl, señor y señora de nuestro sustento; Citlaltonac, Citlalinique, el de la luz de estrellas, la de la falda de estrellas; Ilhuicatecutli, Ilhuicacíhuatl, señor del cielo, señora del cielo; Teteoíta, Teteoínan, padre y madre de los dioses, ¿no? Esto es también muy interesante, ¿no? O sea, es decir, los dioses están subordinados a este principio dual, ¿no? Intotaxin, Innonansin, nuestro venerable padre, nuestra venerable madre, ¿no? Entonces, estas son denominaciones nahuas para el arquetipo de la pareja primordial, y como podemos ver, se trata de un proceso cognitivo, de una estructura lingüística, pero también, ¿no? De un principio dual con un simbolismo mucho más amplio, es decir, no se reduce solo a la gramática, aquí solo hay, ¿no? 9 formas, ¿no? De referirse a este principio, ¿no? Aquí hay una representación iconográfica, gráfica, esta serpiente bicéfala, que bueno, pues desafortunadamente no está en México, está en el Museo Británico, pero que efectivamente pues nos da una idea de esta dualidad, ¿no? De esta serpiente de 2 cabezas, esta serpiente dual. Y bueno, estos son algunos de los difrasismos relacionados con la sabiduría, ¿no? Que se encuentran precisamente en el Códice Florentino, en este apéndice. Son aproximadamente 40 o 50 difrasismos. Yo solo me concentré en los que están relacionados con la noción de sabiduría, y aquí también podemos ver cómo opera este proceso de la dualidad. Es decir,
Lo que nos da el difracismo, lo que nos permite entender el difracismo es cómo se construye el significado a partir de la unión de los dos extremos del difracismo. No se trata de una traducción literal, ¿no? Sino que el significado se construye a partir de la unión, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos Intlil, la tinta negra, Intlapal, la pintura de colores, o la tinta roja también se ha traducido, y la unión de estos dos, Intlil, Intlapal, es la sabiduría, las tradiciones y forma de vida de los antiguos. Y Níamox, sus libros, Intlacuilol, su escritura, ¿no? Hace referencia a los preceptos y tradiciones de los antepasados, a la escritura de los códices, por supuesto, ¿no? Intlahuili, Inocotl, Intlahuili, una luz, Inocotl, una tea, hace referencia a la persona, al ser humano, al sabio, sobre todo, ¿no? En este pasaje del Códice Florentino donde dice el sabio es como una luz, una tea, ¿no? Un ocote encendido, pues precisamente hace referencia a eso, ¿no? Y este que también es muy importante, ¿no? Huelixe, de verdad tiene ojos, Huelnacaxe, de verdad tiene oídos, ¿ah? Es sabio, es prudente, es hábil, ¿no? Y entonces aquí el tener ojos y el tener oídos, ¿no? El saber ver, el saber escuchar, pues precisamente son de las características relacionadas con la sabiduría, con el sabio. Y Nixlin Yolotl, rostro y corazón, que hace referencia a la persona, al ser humano, ¿no? Una persona es alguien que tiene un rostro bien definido y un corazón también, ¿no? Firme como la piedra verde, ¿verdad? Y bueno, Yolotl viene de Olin, que es movimiento, ¿no? El corazón es un centro anímico. Y bueno, este difracismo es muy interesante porque nos va a ayudar a comprender también las metáforas ontológicas más adelante. Ontetepehuac se ha sembrado, Onchachayahuac se ha esparcido, se ha sembrado, se ha esparcido. Y el significado es el orador ha enriquecido al pueblo con sus palabras, como si hubiera esparcido piedras preciosas, ¿no? Esta imagen es muy hermosa, ¿no? Es muy bonita y bueno, pues podemos ver, ¿no? La conjunción del significado. También tenemos Poloctli, Zacacuali, cáscara, paja, que se usa para caracterizar lo contrario, es decir, la mentira, la falsedad, ¿no? De ahí podríamos decir que viene ¿no? Cuando en español decimos, ay, está hablando pura paja, ¿no? Pues bueno, podría tener una reminiscencia en esta idea, ¿no? Y otro difracismo es Hijillo, su aliento, y Tlártol, su palabra, ¿no? Su aliento, su palabra, se decía de la palabra de los señores, ¿no? Esto es una de las interpretaciones que hacen los estudiosos. En la investigación, por ejemplo, del doctor Raúl Macul, pues nos permite entender un poco más las implicaciones filosóficas que tiene el Hijillo, ¿no? Que también se ha traducido como aliento, como espíritu, ¿no? El último aliento antes de expirar, antes de morir, pues precisamente el ser humano expira, ¿no? Su último aliento, ¿no? Y bueno, aquí está precisamente esto, ¿no? Por ejemplo, Intlilin Tlapali, Inhuehuetque, ¿no? Quiere decir esta letra, esto dejaron escrito, pintado por memoria los antiguos. Esto se dice de las leyes y costumbres que dejaron los antiguos en la República. Y cuando no se hace así como ellos lo dejaron, dice Macamo Poliwis, Intlilin Tlapali, Inhuehuetque, que quiere decir, y no conviene que se pierdan las costumbres que dejaron los antiguos, ¿no? Bueno, para ir cerrando con el tema de las metáforas ontológicas, esta propuesta metodológica, ¿no? La retomo precisamente de un libro que se llama Las metáforas de la vida cotidiana. El capítulo 6 está dedicado a las metáforas ontológicas, ¿no? En ese libro, es un libro chiquito, lo encuentran en internet, pueden escribir en Google, hay traducción al español. Es un libro muy cortito. A mí me tocó leerlo cuando tomaba clases de náhuatl en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, filológicas, perdón. La doctora Karen Dakin, que es una lingüista, nos recomendó precisamente la lectura de este libro. Y bueno, pues ahí justo me encontré con este capítulo de las metáforas ontológicas
que son interesantes por varias razones. Aquí vamos a ver tres rasgos fundamentales de las características de las metáforas ontológicas y cómo se pueden aplicar precisamente para el análisis de las filosofías de los pueblos originarios desde una perspectiva metodológica, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Nos dice aquí estos autores, ¿no? Lakoff y Johnson, que son lingüistas, dice, de la misma manera que las experiencias básicas de la orientación espacial humana dan lugar a metáforas orientacionales, nuestras experiencias con objetos físicos, especialmente nuestros propios cuerpos, proporcionan la base para una variedad extraordinariamente amplia de metáforas ontológicas, es decir, formas de considerar acontecimientos, actividades, emociones e ideas como emociones y sustancias. Recordemos que en la tradición ortodoxa de la ontología hace referencia a la sustancia, a la esencia, al ente, ¿no? Pero en este caso es muy importante, ¿no? Destacar que precisamente esta relación con el cuerpo o estas metáforas construidas con partes del cuerpo, pues son metáforas ontológicas porque nos permiten entender una relación la más próxima, la más inmediata que tiene el ser humano, que es precisamente con su cuerpo. Y en el náhuatl, pues encontramos varias palabras, ¿no? Que están construidas con partes del cuerpo y que en ese sentido, como les comentaba, ¿no? En diversos idiomas de los pueblos originarios, pues podemos encontrar palabras que están construidas con el cuerpo y en ese sentido, ¿no? Hacer un análisis con base en el marco teórico de las metáforas ontológicas. Algunas, aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, Tepeyolojtli, el corazón de la montaña, Tlaixmatini, el que conoce el rostro de las cosas, Tlaixpachuani, el que cubre o tapa el rostro de las cosas, Teixpoloani, el que borra el rostro de las gentes, Tlatosquitía, darle voz a las cosas. Entonces, justo aquí lo que tenemos, por ejemplo, en la palabra tepeyolojtli, ¿no? Es una palabra que se compone precisamente con partes del cuerpo, el corazón de la montaña, pero es una metáfora porque efectivamente es una expresión en sentido figurado, ¿no? Que nos permite comprender mejor, ¿no? El alcance que tiene, ¿no? Es decir, eh, nadie va a ir a investigar y a remover, ¿no? Toda la montaña para investigar, ¿no? Si es un corazón como el corazón humano, ¿no? Sino efectivamente se trata de una metáfora. Y tenemos además la representación iconográfica, ¿no? Aquí tenemos Tepeyolojtli, tenemos tres representaciones iconográficas de Tepeyolojtli. La primera que proviene del códice Borgia, en la lámina 56, vean, tenemos la montaña, y luego tenemos arriba Tepeyolojtli, el corazón de la montaña, que también se le ha identificado con el jaguar, es decir, se le identifica con un animal de poder, un animal, ¿no? Bastante reconocido en la cosmovisión mesoamericana, que además es el nahual de Tezcatlipoca, ¿no? Al centro, en el Códice Borbónico, en la lámina 8, también tenemos una representación de Tepeyolojtli, tenemos una montaña en forma de corazón, ¿no? De la cual salen o se desprenden dos brazos y está relacionada con la fecha 2 flor, aunque no es con la única fecha que se relaciona, esto es por la posición que tiene esta imagen en el códice, ¿no? Y en el códice borbónico podemos encontrar muchas representaciones de Tepeyolojtli, ¿no? De el corazón de la montaña, que es la que se encuentra aquí en el centro, ¿no? Y del lado derecho, pues aquí la glosa, ¿no? Nos indica el nombre, ¿no? De Tepeyolojtli, y podemos ver precisamente a Tezcatlipoca, el rostro de Tezcatlipoca, y un jaguar, ¿no? Que es el que lo cubre, ¿no? Tenemos aquí un instrumento punzante que podría haber sido utilizado para la autopenitencia, ¿verdad? Para el autosacrificio, ¿no? De la misma manera en que lo tenemos en el Códice Borgia. Entonces, estas metáforas ontológicas, pues no únicamente tienen un carácter lingüístico,
sino que también las podemos ver en la escritura pictográfica de los códices. Y aquí en la lámina 1 del Códice Boturini, o de la llamada tira de la peregrinación, pues podemos reconocer estos dos principios, la dualidad, los difracismos y el corazón de la montaña o las metáforas ontológicas. Del lado izquierdo tenemos aquí a una pareja, ¿no? Que es Chimalma, aquí tenemos el nombre, ¿no? Y la parte masculina no tiene nombre, ¿no? Y entonces tenemos aquí esta pareja o esta pareja primordial de Chimalma y aquí este hombre, esta persona, tenemos el arquetipo de la pareja primordial y más arriba tenemos un teocalli donde se encuentra el símbolo de Atla Chinoli, el agua quemada, ¿no? Este difracismo también, ¿no? Este no lo abordamos en el análisis que hicimos de la sabiduría, será identificado con la guerra, con el conflicto, con la lucha, y entonces del lado izquierdo lo que tenemos es precisamente el arquetipo de la pareja primordial, ¿no? La pareja de Chimalman y su pareja, y acá tenemos precisamente el Atla Chinoli, ¿no? El agua, el fuego, el agua quemada, que también configuran un difracismo, ¿no? Tenemos aquí un tlamatque, ¿no? Con su pelo largo, ¿no? Con de la tinta negra o el color negro, ¿no? En las extremidades, en sus brazos, en sus piernas, en la fecha 1 pedernal. Y aquí de este lado tenemos el glifo de Culhuacan, ¿no? Una montaña sagrada, ¿no? Que tiene en su centro precisamente a Huitzilopochtli, ¿no? Que está hablando desde el corazón de la montaña, y aquí podemos distinguir las diferentes volutas de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos en esta imagen estos dos principios de los que estábamos hablando, ¿no? La pareja primordial, los difracismos y el corazón de la montaña, ¿no? Bueno, otro tipo de metáforas ontológicas, ¿no? Que podemos analizar son, ¿acaso las metáforas ontológicas más obvias son aquellas en las que el objeto físico se especifica como una persona? Esto nos permite comprender una amplia variedad de experiencias con entidades no humanas en términos de motivaciones y características y actividades humanas. Esto está en el capítulo 7 de este libro. Y hay diferentes formas de comprender o de explicar este rasgo cultural, ¿no? Diversas categorías que han sido utilizadas en el discurso académico, por ejemplo, personificación, prosopopeya en la teoría literaria, animismo en la antropología, panpsiquismo en la metafísica, antropomorfismo, ¿no? Todas estas son diferentes herramientas heurísticas, diferentes visiones, diferentes formas de acercarse a un rasgo cultural, ¿no? Que es el de la personificación. Y del lado derecho lo que tenemos precisamente son algunas imágenes del Códice Mendocino, del Códice Mendoza, donde podemos ver este proceso de personificación en relación con las montañas, ¿no? Y aquí, bueno, podemos identificar precisamente también de nueva cuenta en la escritura pictográfica, ¿no? Este proceso de personificación, y del lado izquierdo, pues las diferentes vías, ¿no? Las diferentes herramientas, ¿no? Que se han utilizado por diferentes disciplinas académicas para tratar de explicar este rasgo eh, cultural, ¿no? Aquí es una foto en Santana Tlacotenco en Milpalta, ¿no? En el 2018, Tepenáhuac, cerca del cerro, donde también podemos ver este proceso de personificación de la montaña, ¿no? Y bueno, voy a avanzar, me voy a saltar aquí un poquito estas cosas, pero este es en el Códice Florentino, ¿no? El fragmento que hace referencia al médico. En rojo están señaladas algunas palabras que tienen el prefijo ich, que es rostro, ¿no? El médico es un sanador de las personas, un restaurador, un proveedor de salud. El buen médico tiene experiencia diagnosticando, conocedor, y aquí podríamos, ¿no? Justo introducir estos elementos que no están en la traducción, conocedor del rostro de las hierbas, conocedor del rostro de las piedras, conocedor del rostro de los árboles, conocedor del rostro de las raíces. Él es experimentado y prudente,
moderado en sus actos. Él proporciona salud, alivia a las personas, les proporciona férulas, les pone huesos, los purga, les da eméticos, les da pociones, les hace incisiones, los cose, los reanima, los envuelve en ceniza. Y aquí, bueno, tenemos el análisis, precisamente el análisis lingüístico de estas expresiones, donde precisamente destacamos la presencia del prefijo ich, ¿no? Que hace referencia al rostro, ¿no? Como lo mencionábamos anteriormente. Y bueno, ¿no? Esto se relaciona con el proceso de personificación de que hablábamos anteriormente y que es una característica de las metáforas ontológicas, ¿no? Esta es una ilustración del Códice Florentino. En el libro 10º, ¿no? De los vicios y virtudes, ¿no? Donde se habla de diferentes profesiones, podemos encontrar una cantidad abundante de estas metáforas, ¿no? Por cuestiones de tiempo, pues no podemos, ¿no? Profundizar, pero por ejemplo en relación con el lapidario, pues tenemos Tlaixmatini o Tlayologuani, que son precisamente palabras en las que se incluyen partes del cuerpo, ¿no? El rostro y el corazón, ¿no? Que están relacionadas con este proceso de personificación. Y por último, ya para ir cerrando, están las metáforas de recipiente o extensiones de tierra, que estas ya no me dio tiempo, por ejemplo, de trabajarlas durante la investigación, que bueno, pues no se puede incluir todo, y que precisamente es una beta de investigación que me gustaría trabajar, ¿no? Ahora, en los próximos meses, en los próximos años, que están relacionados, por ejemplo, con el prefijo tlali, tierra, ¿no? Y entonces son metáforas de recipiente, extensiones de tierra, ¿no? Y con base en esta propuesta, por ejemplo, ¿no? Lo que nos dice estos autores en su libro dice, somos seres físicos, limitados y separados del resto del mundo por la superficie de nuestra piel y experimentamos el resto del mundo como algo fuera de nosotros. Cada uno de nosotros es un recipiente con una superficie limitada y una orientación dentro-fuera. Proyectamos nuestra propia orientación dentro-fuera sobre otros objetos físicos que están limitados por superficies. Así pues, los consideramos recipientes con un interior y un exterior. Entonces, para sintetizar el tema de las metáforas ontológicas, ¿no? Podemos hablar de metáforas ontológicas, precisamente, ¿no? De metáforas o de palabras que están compuestas con partes del cuerpo, metáforas ontológicas que hacen referencia a la personificación y metáforas ontológicas o metáforas de recipiente que tienen que ver con el espacio y con la tierra, con extensiones de tierra, ¿no? Nos dicen estos autores, incluso donde no existe una frontera natural física que se pueda considerar como la definitoria de un recipiente, imponemos límites, señalando territorios de una manera que tengan un interior y una superficie que los limite, una cerca, un muro, un plano abstracto. Ajá. Por ejemplo, el náhuatl es tenamitl, ¿no? Podría ser precisamente la raíz, la palabra que nos permitiría desarrollar o analizar palabras, ¿no? O metáforas ontológicas, perdón, que estén compuestas precisamente con estos elementos, ¿no? Hay pocos instintos humanos más básicos que la territorialidad y definir un territorio, poner una frontera alrededor es un acto de cuantificación. Los objetos limitados, sean seres humanos, rocas o extensiones de tierra, tienen tamaño, ¿no? Entonces, bueno, tenemos metáforas ontológicas con partes del cuerpo, metáforas ontológicas que pueden ser entendidas como personificación y metáforas ontológicas que están relacionadas con la tierra, ¿no? Que están relacionadas con el espacio. Y bueno, pues esto es un rasgo clave en la filosofía y el pensamiento de los pueblos originarios. Y por último, esta es la última lámina de esta exposición, simplemente nada más para mostrarles algunos ejemplos, ¿no? De otras investigaciones que se han realizado con este marco teórico, ¿no? La que les comentaba, metáforas ontológicas y concepción del tiempo en Aymara,
¿no? Lo pueden también buscar en internet, en Google, lo van a encontrar, es de libre acceso. Eh, este otro que estaba aquí, las metáforas ontológicas en quechua. Me comí aquí el título, pero bueno, ¿no? Es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? De Isabel Galvez Galvez, ¿no? Y del lado derecho, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De en la Biblia, ¿no? También se han utilizado este marco teórico para analizar las metáforas ontológicas para conceptos morales en la Biblia, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que justo este marco teórico es muy flexible y nos puede, por ejemplo, ayudar a hacer investigaciones sobre los idiomas de los pueblos originarios. El último ejemplo nada más lo puse también precisamente como ejemplo de que no se circunscriben nada más a este ámbito y pueden incluir otros ámbitos. Y estos dos artículos que les comparto aquí, pues son ejemplos de investigaciones sobre las metáforas ontológicas en otros idiomas de pueblos originarios, sobre todo pues de la región andina en Sudamérica, ¿no? Como son los pueblos aymara y el pueblo quechua, ¿no? Entonces se han realizado investigaciones, ¿no? Eh, sobre las metáforas ontológicas y los idiomas de los pueblos originarios, pues no solo en México, ¿no? Sino principalmente en las filosofías y el pensamiento de los pueblos originarios andinos, de la región andina, ¿no? Y entonces, como les comentaba, pues bueno, precisamente una beta de investigación, pues sería, por ejemplo, poder investigar las metáforas ontológicas en los diversos idiomas de los pueblos originarios que habitan en México. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero que Meklas Okamatil Nochi, muchas gracias a todos. Espero que esta plática pues pueda ser de alguna utilidad precisamente para todas las personas que están interesadas en contribuir con algún capítulo o con alguna exposición para este seminario o para otros espacios, y que bueno, pues tenemos las metáforas ontológicas, tenemos los difracismos, tenemos el concepto de verdad, ¿no? Como posibles vetas de investigación. Muchas gracias y pasamos a la siguiente parte. Muchísimas gracias, doctor Osiris. Y pues vamos a darle agilidad a este seminario. Después de la participación del doctor Ignacio, sería nuestro primer comentario. Posteriormente pasaré a leer unos comentarios de las personas que están leyendo, viendo esta sesión en Facebook, y ya posteriormente daríamos la palabra en este orden a Pascal Cervantes, que está ya con la mano levantada. Sí, por favor, doctor Ignacio. Sí, buenas noches para todos los que están presentes y a través de las redes. Pues sí, efectivamente, doctor Osiris, creo que lo que nos ha expuesto ahora sí nos va a servir mucho porque abre el panorama más amplio para el trabajo de nuestra reflexión filosófica de nuestras naciones originarias. Y creo que con esto, con lo que expuso el doctor Juan Carlos y tú, doctor, pues tenemos más abierto, más amplio el camino. Y, y es muy interesante y nos lleva, es algo que ya se ha trabajado, pero también que tiene retos, ¿no? Y bueno, interesante, lo dividiste en dos partes, la estratigrafía, el discurso y las metáforas ontológicas. Y bueno, en este sentido, pues sí quisiera exponer que ese esquema que pusiste en el centro como paradigma indígena del conocimiento y a los extremos, eh, digamos, la ontología, la epistemología, la axiología y la metodología. Bueno,
a mí me quedó un poquito de duda porque en cuanto a axiología, sabemos que la axiología pues es el estudio de los valores. No sé, quizá podría ser ética, doctor Osiris, ética, porque si lo entendemos como axiología, pues la axiología podría venir siendo parte de la ética. La ética es como la ciencia que tiene un campo de estudio que es la moral o la moralidad de cualquier época, de cualquier cultura, comunidad o una persona, de una religión, etcétera, ¿no? Entonces ahí quizá habría que ver, desde mi punto de vista yo lo entendería la ética y no como axiología. Más bien la axiología es la ciencia de los valores o la disciplina de los valores, puede ser objeto de estudio de la ética como ciencia, así como la biología, la antropología tienen su campo de estudio, la ética como ciencia también. Y esto viene ya desde los años 50, 40, por ahí así, cuando se sale de la férula, de la filosofía para abordar un campo propio, ¿no? A mí me parece es más correcto la ética. Y algo que dijiste o dejaste entrever y que me parece muy importante que le faltaría a este esquema, doctor Osiris, y que lo dejaste entrever muy bien, pero que está relacionado y que ahondaría en estos 4 puntos, que es que nuestros pueblos no podían vivir sin observar el cielo, las alturas, es decir, su astronomía. Y su astronomía o el movimiento de los astros, vamos a decirlo así, fue la base esencial para su mitología, sus leyendas, y que admirablemente lo aplicaron, digamos, a sus cálculos matemáticos, a su calendario. Entonces, para mí, que la ontología, la epistemología, su ética, debe más bien ese volver a las alturas, ahí está la respuesta a, a estas ramas que están en este esquema o en estas partes del esquema. Creo que por ahí lo dejaste entrever y creo que esa sería una de tus aportaciones, doctor Osiris, para enriquecer este esquema que para mí desde este punto de vista está corto. Más bien, ese sistema del mundo que tienen nuestros pueblos originarios y que todavía está presente, si hacemos ese deslinde en religión, en ese sincretismo, en los rituales, etcétera, todavía está presente y que en realidad más que ir desde las ramas de la ontología, la epistemología y la ética, más bien ese enfocarse, que todavía podemos verlo, ese movimiento de los astros, digámoslo así, son la base de esto. Y para mí habría que empezar al revés, doctor Osiris. En vez de irme a la ontología, a la epistemología y a la ética, yo me tendría que ir a ese sistema del mundo para poder entender esto. Tú lo dejas entrever y me parece que es muy bueno. Bueno, ese sería mi comentario por ahí. Y luego, pues en cuanto a la estratigrafía del, digamos, del discurso, también creo que hay muchas cosas interesantes y pues es un remover esos conceptos que tú dices coloniales, ¿no? Que es importante, esos sedimentos. Incluso muchas veces todavía cuando hacemos filosofía, todavía empleamos términos o palabras como Dios, alma u otras como sacerdote, rey, etcétera. Y como que sí hacemos este tipo de analogías y como que tenemos que de alguna manera hacer un esfuerzo para poder encontrar términos adecuados, ¿no? Por ejemplo, a veces decimos, por decir algo, a veces decimos presidente municipal cuando en nuestros idiomas tenemos el concepto de hablar de un funcionario. En el mixteco, por ejemplo, se dice taadendo, papá, mamá de nosotros.
los del pueblo o la comunidad. Presidente municipal es otra cosa. Ciudadano, en mixteco diríamos daño, hijo del pueblo. Entonces, tenemos que volver a esos conceptos que incluso en nuestros días están y que tenemos para poder filosofar, tenemos que ir a ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que me parece muy bien esa observación de esta estratigrafía del lenguaje, ¿no? Y desde luego, pues igual, eh, tú mencionas de que estos términos indio, indígena, pueblos originarios, pues hasta cierto punto ya ni se deben de emplear. Incluso yo creo que nuestros territorios, como México, cualquier país de América Latina, son territorios multinacionales. Y, y al ser territorios multinacionales, pues hay la nación Ayub, la nación Purépecha, la nación Vinizá, la nación, etcétera, ¿no? Y entonces, pues creo que tenemos que empezar la descolonización desde adentro, porque la descolonización no solamente es de afuera. A veces pienso que solo nos cargamos o tiene esa carga, esa connotación o esa denotación, mejor dicho, de descolonizar de lo de afuera, de lo externo, de lo extrínseco. Y no, también estamos colonizados intrínsecamente, desde adentro. Entonces, creo que las naciones originarias tienen doble papel de descolonización o de colonización y que todavía es más fuerte. ¿Por qué? Porque nuestros países latinoamericanos nacieron bajo el sino de la dependencia. Y ese sino de la dependencia, que todavía estamos hasta nuestros días, ¿no? Con el imperialismo yanqui que está sobre Venezuela y sobre Colombia y sobre México y en fin, pues creo que no solamente tenemos no solamente se tienen que decolonizar epistemológicamente, sino también políticamente, económicamente, pero es que además las naciones originarias también padecen una colonización eterna que es interna, perdón, que es la herencia de la colonia. Es así, ¿no? Entonces, creo que también por ahí tenemos que trabajar esa connotación decolonizadora y ese mexicacentrismo que tú lo has dicho, ¿no? Que tanto opaca, que tanto nos subsume, que tanto nos invisibiliza, ese mexicantrismo, anahuacentrismo, creo que en ese sentido, pues también estoy de acuerdo, ¿no? Y bueno, pues creo que hay otras cosas más, pero yo prefiero pues dejarlo hasta aquí. Y gracias por ampliarnos este horizonte para poder hacer nuestro trabajo filosófico, que tiene mucho futuro en nuestras naciones originarias. Gracias, doctor Osiris. Buenas noches a todos. Y disculpen que me voy a retirar, tengo un compromiso, pero me encantó tu trabajo. Buenas Gracias, doctor noches. Ignacio. Buenas noches. Pues si quieres responder y después ya empezamos con las participaciones, Osiris, por favor. Sí, brevemente, ¿no? De lo que comentaba el doctor Ignacio, sí, estoy de acuerdo con lo del paradigma de investigación. Creo que es más conveniente hablar de ética que de axiología, ¿no? Yo seguí la propuesta de Sean Wilson, ajá, pero sí es más pertinente hablar de ética. Segundo, efectivamente, ¿no? En el proceso de investigación yo me percaté que había un vacío en relación con los pueblos originarios de Mesoamérica, y es la astronomía y es la matemática, ¿no? Ya el 4 de diciembre, Iván Lina Ramos, pues lo tendremos por aquí como invitado. Él es matemático y él nos podrá ampliar un poquito más esta visión, pero es un elemento que usualmente queda de lado.
Y por último, para avanzar con las preguntas de los compañeros que tienen levantadas la mano, efectivamente hay un proceso que Pablo González Casanova le llama colonialismo interno, ¿no? Que tiene diferentes aristas, diferentes explicaciones y que efectivamente, ¿no? Para superar las limitaciones que nos impone este colonialismo interno, pues bueno, precisamente, ¿no? Una reflexión filosófica es indispensable, ¿no? Para remover precisamente todos estos elementos. El colonialismo interno, bueno, tiene muchas causas o muchas explicaciones, ¿no? Puede ser derivado de relaciones de poder. Por ejemplo, Pablo González Casanova lo explica de manera muy sociológica, ¿no? Es decir, ¿no? El colonialismo interno en México, por ejemplo, está relacionado con el idioma, ¿no? La etnicidad, ¿no? La clase social, ¿no? Son tres elementos que no son menores y que efectivamente están relacionados con las condiciones económico y sociales y culturales. Y por otro lado, también el colonialismo interno está relacionado con la internación, con la internalización que nosotros mismos hacemos, ¿no? Ya sea en los planes de estudios, en la educación, ¿no? O de ciertos valores o de ciertos elementos, ¿no? Culturales, y entonces los asumimos como tal, ¿no? Por ejemplo, lo del mexicacentrismo, ¿no? Los diferentes nombres en agua para los pueblos originarios, cuestiones, elementos psicológicos que no son fáciles de explicar y que a veces pues asumimos o que internalizamos por diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, es un asunto multifactorial que bueno, pues vale la pena reflexionar sobre eso y precisamente esa es la idea de estar construyendo estos espacios, ¿no? De reflexión y de diálogo. Pues muchísimas gracias, doctor Osiris. Leo brevemente. Hay unos saludos en Facebook. Dice, buenos días, Marcos Rodríguez desde Mumbai, India. Hay un comentario de Gisem Hernández. Gracias por compartir. Aquí en mi región, en las altas montañas de Veracruz, algunas personas han visto y han escuchado a Tepeyolotl, corazón de la montaña. Me parece que poder apreciar desde la diversidad y los contextos también es necesario considerar por qué el jaguar está relacionado con la noche. Es negra su piel, las manchas son las estrellas. Entonces, por su altura en las montañas está cerca del cosmos y así como el movimiento de la Vía Láctea se puede ver como baja Tepeyolot y entra en las montañas y por eso son seres sagrados donde se debe ofrendar y pedir permiso para subir o pisarla. Se debe decir por su nombre, pues se puede enojar y hacer temblar. También dice, la investigación no incluyó el tema de los sueños. Ella está haciendo una pregunta, Giselle Hernández. ¿La investigación no incluyó el tema de los sueños? Los abuelos nos han enseñado que en los sueños es donde muchas veces se nos entregan los dones y nos dan mensajes nuestros antepasados con relación a que nos suceden, como entender nuestro nahual, que es la representación de la dualidad. Y bueno, hasta aquí los comentarios. Saludos a John Freitas que nos está viendo también. Y le damos la palabra a Pascal Cervantes y enseguida la participación de la maestra Patti para hacer dos preguntas. Respondemos y después seguimos con Gabriel Hernández y el doctor Omar Bucio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Osiris. Buenas tardes. Yo quisiera nada más, después de, bueno, felicidades, maravillosa toda la exposición y toda la información. He estado trabajando un poquito con los códices y pensando en lo que platicabas sobre el uso del difracismo y las metáforas ontológicas y luego la interpretación de los códices, que eso es como muy complejo, pero que está presente. Además, la presencia de los colores y, bueno, todo lo que se va representando, pues siempre está abriendo a lo mejor no solamente dos líneas como en un difracismo, sino que se puede ampliar todavía más la interpretación dependiendo los colores, la situación y todo. Mi pregunta, bueno, primero,
El difracismo es como una base natural para referirse a las ideas, para complementar la representación de los conceptos, de conceptos principalmente mm, que no son reales, como que van tocando más lo que no existe, como los sentimientos y todo esto. El difracismo va a reforzar esto, es como una herramienta básica en la comunicación, en la construcción de las ideas en los pueblos mesoamericanos. Y luego, si el difracismo sería como esa base, las metáforas ontológicas vendrían después. Y obviamente lo quiero conectar con la representación en los códices. Y hay como un orden, ¿tú consideras que un orden? O más bien son una serie de recursos y todos se van aplicando en diferentes momentos. Esa es mi pregunta. Sí, Pascal, muchas gracias. Efectivamente es como al final lo argumentabas, ¿no? O sea, son elementos que se van aplicando en diferentes momentos, ¿no? No es tanto como, por ejemplo, seguir un patrón, ¿no? Son procesos cognitivos, eso sí, ¿no? O sea, eh, ¿por qué son procesos cognitivos? Porque nos ayudan a explicar cómo conocemos, cómo se construye el conocimiento, ¿no? Es decir, cuando tú tienes el difracismo, tienes los dos extremos del difracismo y entonces es la unión o la fusión lo que crea un tercer significado, ¿no? Pero no hay un solo proceso, es decir, puede ser por metáfora, puede ser por metonimia, puede ser por contigüidad, puede ser por sinécdoque, es decir, hay diferentes tropos de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, los difracismos no nada más son metáforas, ¿no? Eso no lo digo yo, ¿no? Sino eso, por ejemplo, lo argumentan lingüistas como Mercedes Montes de Oca, que su tesis de doctorado de la UNAM se llama Los difracismos del siglo XVI. Yo creo que lo puedes conseguir también en Google, pues en repositorio digital UNAM, ¿no? Después lo publicó como libro, pero seguramente la tesis doctoral está disponible. Y la tesis es valiosa porque ahí justo la doctora explica los diferentes procesos, ¿no? Este, que nos ayudan a explicar cómo se componen los difracismos y cómo se construye, ¿no? El significado en los difracismos. Hay al menos 5 procesos, ¿no? Para no reducir nada más a las metáforas, ¿no? Eso desde una perspectiva lingüística. Y en el caso de las metáforas ontológicas, si te diste cuenta, pues también les podemos llamar herramientas heurísticas. ¿Con qué se come? Una herramienta heurística es una hipótesis, ¿no? Que Ujú. nos ayuda a explicar, ¿no? El mundo, ¿no? O la realidad. Y en este caso, por ejemplo, usamos las metáforas ontológicas como herramientas heurísticas que Ujú. efectivamente nos ayudan a explicar estos aspectos de la realidad. Y que en este caso, por ejemplo, vimos que son herramientas teóricas, así como tal, herramientas teóricas que pueden ser aplicadas al análisis de diferentes idiomas de los pueblos originarios en México o desde la región andina, ¿no? Por eso ponía los ejemplos al final, ¿no? De que es posible analizar las metáforas ontológicas en quechua o las metáforas ontológicas en aymara, ¿no? Y bueno, pues justamente la idea de esta sesión metodológica es poder, ¿no? Compartir, por ejemplo, con todos ustedes de que en México podríamos desarrollar estudios sobre las metáforas ontológicas en cada uno de los 68 idiomas de los pueblos originarios de México. ¿Ah? Es una beta de investigación. Ojalá tuviéramos tiempo, interés, ¿no? Financiamiento, recursos de la Secretaría de Ciencia o de otro de las universidades o ¿no? De organizaciones, etcétera, ¿no? O sea, porque imagínense lo que sería, por ejemplo, trazar o investigar, ¿no? Las metáforas ontológicas en cada uno de los 68 idiomas de los pueblos originarios de México. Sería fabuloso, ¿no? Sería enorme, implicaría muchísimo trabajo, ¿no? Pero eso nos daría, por ejemplo, una visión más amplia, pues, de lo que son las ontologías de los pueblos originarios. ¿Ah? La aplicación de una sola herramienta, ¿no?
Lo mismo el concepto de verdad, ¿no? Para analizar, por ejemplo, la teoría del conocimiento, ¿no? La epistemología de los pueblos originarios. Imagínense un análisis del concepto de verdad en cada uno de los diferentes idiomas de los pueblos originarios. También sería fabuloso, también sería un montón de trabajo, también se requeriría un montón de personas, ¿no? Se requeriría un montón de tiempo. Pero imagínense, por ejemplo, después de haber sido completado ese estudio, pues el panorama tan amplio que tendríamos para entender el concepto de verdad, ¿no? Con una pluralidad mayor, con una solidez, y eso nos permitiría ver cuáles elementos hay en común, cuáles elementos son diferentes, pero sin duda tendríamos un panorama más amplio. Entonces, pues eso, Pascal, para cerrar, son herramientas heurísticas justo que se pueden aplicar y que nos abren el panorama, ¿no? Porque el objetivo de la sesión de hoy, que es una sesión metodológica, es eso, es compartirles a ustedes ciertas herramientas metodológicas para que los que así lo deseen puedan aplicar esas herramientas si así lo desean, si así quieren, ¿no? Básicamente sería eso. Muchísimas gracias, Pascal y doctor Osiris. Damos la palabra a la doctora Patti Juárez, por favor, doctora. Nimistlazocamati, doctor Osiris, y Pampa Motequitzin, en Ixtlapaloa, Moyolot, Setlactlanilisti. Pues muchas gracias. No, yo sé que no se traduce directo, o no hay traducción directa, pero le agradezco mucho de corazón su trabajo. Y pues saludo precisamente a su corazón por este trabajo que ha hecho. Tengo, bueno, realmente es una pregunta y un comentario. La pregunta es, si revisamos con ojo crítico, bueno, si aplicamos, digamos, esta metodología, ¿no? De la estratigrafía, em, por ejemplo, a la cultura mexicana, ¿no? Entrecomillado, a la cultura mexicana, nos vamos a dar cuenta que pues tal cosa no existe, ¿no? Y con eso estoy referenciando a la maestra Yasna Aguilar con el trabajo también que ha hecho. Eh, y una respuesta muy común que se obtiene a este proceso de revisiones, por ejemplo, bueno, es que si me quitas al mariachi, entonces ¿qué me dejas, no? O sea, haciendo como remover estos layers, ¿no? Ya no sé cómo se dice en español, pero Estas capas. Ajá. estas capas. Gracias, gracias, gracias. Entonces, desde esta perspectiva, ¿cómo se perfilaría este trabajo crítico y el uso de la estratigrafía del discurso como ya a un nivel práctico, ¿no? O sea, no solo filosófico, pero práctico? Esa es una, y ya nada más mi comentario muy rápido sobre el mexicacentrismo. Sí, ha sido muy dañino, es muy dañino. Y lo que yo quiero solo comentar es que pues precisamente pues fue el Estado-nación el que aplicó un extractivismo epistemológico y que literalmente se robó el símbolo, no solo el nombre de la gente mexica, sino se robó el símbolo, bueno, de la tlachinoli o también que incluye el águila, ¿no? Y ahora se usa en la escudo nacional, en la bandera nacional se robó y obviamente no ha habido reconocimiento. Entonces, bueno, desde mi perspectiva, el mexicacentrismo fue impuesto por el Estado-Nación, aunque ahorita pues sí hay, como que ya muchos estamos, me incluyo por parte de ser la comunidad en la que estoy, ¿no? Pero como lo usamos ya, ¿no? Como lo vemos ya como algo natural. Pero ese es mi comentario. Y pues, Nimistlazocamati. Miklas Okamati, Temastiani, Pati, no yo lo Pajpaki. Con relación con la estratigrafía del discurso, sí, el asunto, pues una estratigrafía del discurso es remover, ¿no? Esa es la idea, ¿no? O sea, se remueve los sedimentos, ¿no? Se remueve, digamos, el suelo firme, ¿no? Primero, pues desde una concepción filosófica o desde una perspectiva filosófica, porque en filosofía eso es relativamente común, normal, ¿no? O sea, en el ámbito de la filosofía, pues, ¿no? La gente aguanta, ¿no? O sea, la crítica, la filosofía tiene que ver con la crítica, con la autocrítica, ¿no? Con la reflexión, ¿no? Con el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Claro, hay diferentes
enfoques y todo, pero en general, digamos, es un entorno donde se aguanta, ¿no? O sea, donde la gente está acostumbrada a remover, a sacudir, a cuestionar, a darle vuelta, ¿no? Donde ya no es tan común, por ejemplo, es en los medios de comunicación, ¿no? Ajá. En las políticas públicas, ¿no? En la vida pública, ¿no? Donde a veces cuando se mueve tanto, cuando se hace ruido, pues eso genera disconfort, ¿no? Eso genera a veces cierta molestia, ¿no? A veces ira, ¿no? Una serie de cosas. Y claro, qué bueno que lo menciona, maestra. Claro, también tiene sus riesgos, por llamarlo de alguna manera, porque si le movemos mucho, ¿no? Si cuestionamos todo, bueno, también en algún momento, pues parece que nos vamos a quedar sin nada, ¿no? Ajá. O sea, si seguimos con esta estratigrafía del discurso, no, y seguimos, y seguimos, pues va a llegar también un momento en que vamos a decir, ah, caray, ¿no? ¿Y ahora con qué nos quedamos, no? O sea, le excavamos y ya no hay nada, ¿no? Precisamente, o sea, también ¿no? O para evitar ese movimiento al infinito, pues justamente reconocer que lo que estamos proponiendo son eso, hipótesis, ¿no? Y que son herramientas heurísticas y que nos sirven, y que ¿para qué nos sirven? Pues justamente para no quedarnos en el vacío, ¿no? Para tender puentes de comunicación, porque a fin de cuentas el objetivo del lenguaje, ¿no? Es comunicar, ¿no? Y si bien, por ejemplo, hay elementos inconmensurables que no se pueden traducir, ¿no? Por una cuestión de cosmovisión o por una cuestión del lenguaje, pues precisamente por eso hablábamos en un principio de una posición intercultural, ¿no? Donde no hay jerarquías, donde se busca que todo esté más o menos en condición de equilibrio al mismo nivel y que efectivamente, ¿no? El objetivo de una posición filosófica es ese, trazar puentes, construir puentes de entendimiento, ¿no? Generar espacios para el diálogo, generar espacios para la libertad de pensamiento y creo que eso lo podemos trasladar a la vida práctica, ¿no? Es decir, a la vida cotidiana, ¿no? El impulsar precisamente estos apoyos, estos espacios de diálogo donde se ejerza la libertad de pensamiento, de crítica, ahí es como podemos aplicar la estratigrafía del discurso, la filosofía y la libertad de pensamiento, ¿no? Maestro, usted sabe, por ejemplo, usted sabe cómo está el contexto en Estados Unidos ahorita, ¿no? Se dice fácil y ni siquiera en un país supuestamente con toda la estructura para poder hacerlo, se puede hacer, ¿no? Por la situación que se está viviendo ahorita. Usted está ahorita en Oakland, está ahorita en California, yo ahorita estoy en Boston. Ajá. Y entonces es ese mismo sentimiento, ¿no? Y eso que tanto California como Massachusetts dentro del panorama de Estados Unidos están un poquito mejor, ¿verdad? Que otros lugares, por ejemplo, como en Texas o Florida, donde efectivamente, ¿no? La situación es mucho más complicada. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a entornos adversos en México o fuera de México? Pues precisamente es eso, ¿no? Construir espacios de diálogo, construir puentes de entendimiento, ¿no? Y construir y fomentar, pues, la libertad de pensamiento. No solo es una cuestión teórica, puede ser una cuestión muy riesgosa, ¿no? Pero bueno, pues pues arrieros somos y en el camino andamos, ¿no? Es justo por eso, ¿no? Muchas gracias, doctor Osiris, maestra Patti, muchísimas gracias. Gabriel Hernández, si gustas abrir tu micrófono, y doctor Omar Bucio, de manera continua para que ya vayamos agilizando Gracias. Buenas noches, Sebastiani. Yo quisiera como una corroboración, porque yo me dedico a la literatura, estoy haciendo mi tesis doctoral sobre literaturas en lenguas originarias, y ahí propongo un concepto que es el de desescritura, un poco para lo que decía la doctora Patricia, por ejemplo, había que borrar la viborita y poner el aplaquinol y había que dejar de decir buchol, decir bulgárica,
y bueno, a mayores, digamos, mayores alcances, ¿no? Como ejemplos básicos. Entonces, mi pregunta era si esta idea que yo propongo de la desescritura, este borramiento para escribir ahora desde nuestra perspectiva, no ser objetos nada más de representación, formaría parte de este proceso de estratificación que usted explicó ahorita. Esa es mi duda, si lo entendí bien y si esta idea desescritural podría formar parte de este proceso. La Camati. Sí, sí, Gabriel, bueno, muchas gracias. Claro que sí, o sea, claro que podría formar parte de ese, ¿no? Esa desescritura, ¿no? También otra figura que ha sido muy utilizada y que está relacionada con la filosofía del lenguaje y con la filosofía es de construir, ¿no? ¿Ah? Que es la propuesta de Derrida, ¿no? Que es un filósofo, ¿no? Que además, ¿no? Reconocido por sus aportaciones en la filosofía del lenguaje. Entonces, sí, desescribir, ¿no? Deconstruir, ¿no? Formarían parte precisamente de esa estratigrafía del discurso, ¿no? Precisamente en la parte que explicábamos de remover los sedimentos coloniales, ¿no? O sea, todavía un poco más específico, ese proceso de desescritura o de deconstrucción, ¿no? Lo podríamos ubicar justamente, ¿no? Como uno de los diferentes movimientos, ¿no? Que se ubican en el proceso de remover los sedimentos, ¿no? De remover los sedimentos coloniales, como, claro, no hay una receta de cocina, cada investigación es diferente, ¿no? En tu caso, que es una investigación, por ejemplo, de literatura, pues entonces tú hablas sobre la desescritura, ¿no? Y ese proceso de desescriturar, pues justo lo que permite remover esos sedimentos coloniales, ¿no? Ajá, ajá. Es un proceso de deconstrucción, pues también permite remover, ¿no? Esos sedimentos coloniales, a lo mejor no de la misma manera, ¿no? O no con el mismo objeto con el que tú estás realizando en tu investigación, pero justamente esa es la idea, ¿no? Claro, cada investigación tiene su propia metodología, sus propios intereses, sus propios motivos, sus propias pasiones, ¿no? Y justo, ¿no? Lo que nosotros estamos proponiendo es herramientas, ¿no? Aquí está la caja de herramientas, ¿no? Tú abre la caja de herramientas y úsalas como mejor te puedan servir, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, doctor Osiris. Doctor Omar, si gusta abrir su micrófono, por favor. Gracias. Padiush, buenas noches a todos. Doctor Osiris, pues primero agradecerle ampliamente la escucha. Creo que el tema no se limitaría nada más a una charla como la del día de hoy. Creo que tendríamos que abrir más la discusión. Y pues primero felicitarlo por esta plática, porque nos abre el panorama y empezamos a ver pues ciertas vetas que podemos empezar a explorar. Eh, a mí, bueno, algo que me causa un poco de confusión un poco en esta parte es cómo se le da el tratamiento a los códices, sobre todo porque entiendo que ahorita que nos presentaba las tablas, muchos códices, incluso algunos, provienen ya posterior a esa reinterpretación europea y que tiene cierto sesgo, ¿no? Y que creo que también en esa parte tendríamos que tener como pues una consideración metodológica y cosas, sobre todo para ir hacia una posible objetividad. Entonces, esa parte a mí me gustaría que nos pudieran platicar un poquito y sobre todo algo que a mí me causa ruido es también si en esta noción o en esta propuesta metodológica pudiéramos ver desde un punto de vista ontológico la diferenciación hacia las ciencias duras. Sobre todo lo comento porque bueno, yo en particular conozco un poco el trabajo de Iván Lina Ramos y qué sorpresa el hecho de tener que encontrarlo bueno, acá en este seminario. La propuesta que yo traigo creo que descansa también en la noción de entender que ontológicamente la matemática europea fue un proyecto de gran calado que tomó y extrajo de otras culturas para poder universalizarla. De hecho, incluso retomando un poco el planteamiento que hacía el doctor de Ambrosio en el libro de Matemáticas en la Tradiciones y Modernidad,
él plantea, ¿no? Que la disciplina denominada matemáticas, lo estoy citando, es una etnomatemática que se origina y desarrolla en Europa y que recibiendo algunas contribuciones de civilizaciones como la hindú islámica, llegó a su forma actual en los siglos XVI, XVII y a partir de lo cual fue llevada e impuesta a todo el mundo en una forma de universalización. Y creo que ahí es donde está radicalmente opuesta la propuesta que hemos hecho, al menos desde la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Sobre todo lo comento porque si ontológicamente partimos de la noción de la matemática ancestral que descansa en una visión ontológica donde hay una relación entre sujeto y naturaleza y que es más de orden cosmobiocéntrico, creo que la matemática europea se contradice con esta relación porque en realidad trata de poner el raciocinio por encima de la naturaleza basado en un pensamiento lógico cartesiano que propone en este caso, pues, René Descartes, que incluso dicho por el propio Dussel, en algún momento ese pensamiento fue heredado de planteamientos que se hicieron en esta geografía, ¿no? Sobre todo en la Nueva España. Entonces también la pregunta sería, ¿cómo superar esa relación ontológica entre relación sujeto-objeto a partir de estos diframismos? Sí, que nos plantea dentro de este proyecto, bueno, de esta metodología de investigación, para precisamente no caer en una contradicción de la filosofía actual y que sobre todo ya sabemos que ante la crisis civilizatoria pues tenemos límites y contradicciones. Y la otra, desde su perspectiva, ahora sí que sin afán de incomodar con esta pregunta, pero sí cómo podríamos superar eso que planteaba del mexicacentrismo, porque sí pareciera ser que hay como una especie de imposición de esta visión lógica de que solamente la cultura náhuatl se impone a las demás, y sobre todo lo comento porque, bueno, es agradable entender un poco también cómo nos hemos ido aproximando a otras filosofías a partir de las intervenciones de los compañeros que han, ¿cómo se llama? Que han participado en este seminario. De antemano, muchas gracias y pues bueno, un honor escucharlo y sobre todo pues también el poder referenciarlo, porque es importante esto que nos está aportando. Gracias. Muchas gracias, Omar. Sí, efectivamente, mira, por ejemplo, empezando con lo de la matemática. Por ejemplo, faltan investigaciones, por ponerte un ejemplo, sobre la ontología en la matemática maya. O sea, ¿no? Claro, lo que pasa es que se dice fácil, pero justo hay que formar a los especialistas, ¿no? Que sean competentes, por ejemplo, en matemáticas, en ciencias básicas, que tengan la sensibilidad, que tengan el conocimiento, ¿no? De los idiomas originarios. Es decir, el vacío en las investigaciones también está relacionado con una violencia estructural, ¿no? Cuando no se están creando a los especialistas que puedan llevar a cabo estas investigaciones, pues precisamente, ¿no? Lo que se genera es un vacío en cualquier campo del saber, ¿no? Y eso precisamente, pues es producto de la violencia, de la discriminación, de etcétera, ¿no? De la creencia, por ejemplo, de que la ciencia es una entidad autónoma desligada de las relaciones de poder. No, ¿ah? O sea, la construcción del conocimiento está vinculada precisamente, ¿no? No está, no se crea de la nada y es pura y objetiva y libre de la política, como muchas veces se nos hace creer desde una ideología, ¿no? No tiene el mismo peso cuando tú enuncias algo, por ejemplo, si tienes afiliación en el MIT, que si no la tienes, ¿no? Aunque ¿no? A lo mejor tu teoría pueda ser más vanguardista, ¿no? O más revolucionaria o con más aportes, ¿no? Tu lugar de enunciación, ¿no? ¿Me entiendes? Claro que cuenta, ¿no? Y precisamente en el libro de Linda Tujifai, que es una investigadora maorí, que se llama Descolonizando las metodologías, pues justo lo que ella argumenta es, a ver, dejemos de pensar o dejemos de creer en esta ideología de que la ciencia es un campo neutro, libre, objetivo, ¿no? Que está separado de las condiciones de poder, ¿no? De condiciones económicos, sociales, ¿no? Entonces, bueno, primero hay que cuestionar precisamente todo eso porque precisamente es importante eh, abrir estos espacios, generar estos especialistas para poder llenar estos vacíos en campos del saber. O sea, porque los vacíos que existen en la ciencia o en los campos del saber tampoco se rellenan a pura voluntad, ¿no? Decir, no, bueno, pues allá hay un vacío y entonces, ¿no? Yo lo relleno
como sea, ¿no? Sino hay que preparar precisamente a los especialistas. En el caso, por ejemplo, de la ontología de las matemáticas, yo ponía un ejemplo, ¿verdad? Porque, bueno, ¿no? Los mayas es como el más conocido, ¿no? Pero, por ejemplo, hay investigaciones sobre muchas ramas de la cultura maya, e inclusive de la filosofía maya, pero, por ejemplo, no hay investigaciones híbridas, ¿no? Como estas que te digo, ¿no? Una ontología de la matemática maya, ¿no? La ontología de los números, analizar, por ejemplo, el sistema numérico, ¿no? Un poco Domingo Martínez Domínguez, en su libro Hunapú, perdón, en un artículo y luego en un libro que se llama Hunapú, Síntesis del Pensamiento Filosófico Maya, chequenlo, también está disponible en Google. Él ha sido muy cuestionado por otras cosas, pero él abre ahí algunas vetas de investigación interesantes, por ejemplo, sobre la ontología de los números mayas. O sea, el sistema de numeración maya, por supuesto que va a tener una ontología distinta que el sistema árabe, ¿no? Que la numeración árabe o que la numeración romana, pero no se ha estudiado, por ejemplo, a fondo, ¿no? Él inclusive intenta en este libro, hace un análisis comparativo entre los mayas y Pitágoras, ¿no? Que también, bueno, ¿no? Es interesante, ¿no? Aunque, bueno, algunas personas también se han quejado de, eh, ay, ¿por qué andar comparando todo con los griegos siempre, ¿no? Y tener a los griegos como, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues Pitágoras es un referente también, ¿no? ¿Ah? Y entonces lo que hace este investigador es hacer un análisis comparativo, por ejemplo, entre la matemática maya y el pensamiento de Pitágoras, ¿no? Yo no creo que sea ocioso, ¿no? Claro, tampoco nos debemos detener nada más ahí, ¿no? En hacer comparaciones o en tomar justo como referente a los griegos. Eso era sobre todo en los 60s, ¿no? En los 50s, también por condiciones sociales, culturales que imperaban en ese momento, ¿no? Pero, por ejemplo, sería muy importante reflexionar sobre la ontología del sistema vigesimal, ¿no? No solo entre los mayas, sino en los diferentes pueblos de Mesoamérica, el concepto de tiempo, ¿no? Investigar para ver si todavía, por ejemplo, eso lo han hecho, por ejemplo, algunos antropólogos, ¿no? Con el calendario, ¿no? Si todavía sobrevive el calendario, reconstruir, por ejemplo, ¿no? El calendario de los mazatecos, ¿no? El calendario de los vinizaos, zapotecos, ¿no? Es decir, en Mesoamérica se desarrollaron diferentes sistemas calendáricos, al menos 13. Entonces también sería fabuloso, por ejemplo, contar con una línea de investigación sobre los calendarios, la matemática y la astronomía de los pueblos originarios en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, a través de un proyecto de ciencia de frontera, ¿no? O a través de la formación de recursos. Entonces, efectivamente, ¿no? Ahí hay una beta de investigación. Y claro, tratar de cuestionar el paradigma cartesiano, ¿no? Como tú lo mencionabas, sin dejar de reconocer que también la ciencia, la cultura y la filosofía pues son entidades en evolución, vivas, abiertas a diferentes influencias. O sea, en ese sentido tampoco, por ejemplo, es como muy saludable sostener un purismo, ¿no? O una visión, digamos, cerrada, primero porque en la vida real eso es imposible, ¿no? O sea, la cultura es una entidad viva, sujeta a diversas influencias, ¿no? Que bueno, que se va desarrollando así. Y entonces, pues bueno, ¿no? Habría que ver todos esos elementos, pero sin duda, claro, ¿no? Para llenar ese vacío, pues es necesario, por ejemplo, ponerse a investigar sobre la ontología de los números, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el sistema matemático mesoamericano, por ejemplo, los números están personificados, ¿no? Y Sí, entonces empezar, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezar a aclarar, explicar, ¿no? El concepto de tiempo, ¿no? El concepto de movimiento, la ontología de los números, ¿no? El sistema matemático, ¿no? La astronomía, qué es lo que nos permite, por ejemplo, construir el sentido, ¿no? Tú hablabas desde la etnomatemática, ¿no? Pero ujú. bueno, sería, digamos, desde muchas disciplinas y sin duda, pues claro, ¿no? Ese es uno de los faltantes, ¿no? Ese es otro de los saberes desplazados, ¿no?
Yo hablaba, por ejemplo, de la medicina, porque a veces es como el más obvio o es el más evidente en ciertos sentidos, pero qué bueno que lo tocas, por ejemplo, en una estratigrafía del discurso, cuando decíamos que al interior de toda sociedad existen luchas por determinar quién es el poseedor de la verdad y que eso genera un conjunto de saberes desplazados, pues efectivamente la matemática mesoamericana, ¿no? Fue uno de esos saberes desplazados precisamente por el paradigma hegemónico de la matemática europea, occidental o cartesiana, y que justo ahora nuestra labor es remover esos sedimentos para sacar esos saberes a la luz, evitar el epistemicidio y impulsar una insurgencia de saberes. Muchísimas gracias, doctor Osiris. Pues ya estamos sobre tiempo, pero quiero comentar lo que está aquí en el chat. Dice, está Ana García, estoy trabajando con filosofía náhuatl, con principios éticos en las asambleas locales, con prácticas, acciones y discursos actuales. Se me hizo muy interesante el proceso de estratigrafía, pero no sé cómo deslindar esto de un pensamiento esencialista pensado en una idealización de los pueblos originarios en vez de lograr desentrañar la filosofía náhuatl y crear un ideal de algo que deseamos que fuera. Elia Paz, muy interesante la ponencia. Soy de una comunidad originaria de los New Sabi, pero no sé por dónde iniciar a reconstruir la filosofía Nasabi. Estoy haciendo tesis doctoral titulada Resistencia, Identidad y Territorio. Y bueno, agradecimientos por demás. em, Dice Alexander Gómez, ya que Derrida tiene vasos comunicantes con la desescritura del logocentrismo. Y bueno, ya no voy a leer los comentarios, solamente le vamos a dar la palabra ya por último a Emanuel. Le pedimos que sea breve porque ya estamos sobre tiempo. Y enseguida regresamos con tu cierre, doctor Osiris. Y ya nada más los anuncios para la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Emanuel, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Pues sí, solo agradecer, doctor, una vez más la presentación, ¿verdad? De esta muy exhaustiva propuesta metodológica. La verdad es que hay vetas de dónde seguir, dónde podemos seguir abrevando para poder, seguir haciendo emerger, ¿verdad? El pensamiento profundo y el pensamiento de altura que, pues, se mantiene vivo. Pero bueno, si partimos, profesor, de que la escritura, el tlacuiloli propiamente es escritura no proposicional, sino ideogramática, es decir, se presenta a través de las imágenes, incluso se llega a decir, en las metáforas del náhuatl, pues que el canto, el mismo canto al cantar pinta, ¿verdad? La realidad. Entonces, por supuesto que está presente esta forma de expresar, de esta forma de expresión, a través de las imágenes, que por supuesto aparecen ya en segundo momento, pues en estas metáforas, en estas metonimias, ¿verdad? Ontológicas, que aparecen en los difracismos. Pero pues, bueno, al grano, este, profesor, doctor, después de haber aplicado toda esta metodología al conocimiento náhuatl y a su sabiduría, profesor, hasta el momento, ¿cuál es la imagen, digamos, cuál es la pintura que arroja toda esa batería todas esas baterías teóricas? ¿Cuál es hasta el momento la imagen ontológica entre los nahuas para expresarse a sí mismos? Muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias, Emanuel. Sí, mira, primero, por supuesto que no se puede abarcar todo en una sesión, ¿no? Por ejemplo, ahora no hablamos de tanto de iconografía, ¿no? Que es precisamente parte de la propuesta que ha desarrollado el doctor Ignacio con la hermenéutica iconofilológica. Esa sería, digamos, la parte metodológica que nos permitiría también analizar los códices de una manera mucho más completa, o sea, una hermenéutica icono-filológica, ¿no? Porque justo estábamos hablando que es escritura logográfica, ¿no? O
logográfica, pictográfica, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es donde se pueden detectar también ya estos tropos retóricos. Hay un artículo de José Alsina Frank sobre los difracismos, donde él analiza, por ejemplo, estas metáforas en la iconografía, ¿no? Ahorita déjame ver ajá. Y bueno, te recomiendo que le puedas echar un ojo a esa investigación. Y bueno, al trabajo del doctor Ignacio para la cuestión de los códices. Híjole, bueno, ¿cómo se llama esta? José, Arte y Antropología. José Alfredo Frank. Bueno, no te preocupes, yo te lo envío, ¿no? Em, ese artículo, porque ahorita se me olvidó cómo se llama, pero él ahí hace un análisis, por ejemplo, de las metáforas y de los difracismos, pero en la iconografía. Ajá. Yo lo leí en seminario de arte prehispánico, así se llamaba la materia en el 2009, o sea, ya llovió, ¿no? Entonces, por ahí se me olvidó el nombre, pero el autor no. Después López Austin, ¿no? También tiene un artículo sobre los difracismos donde sigue esta beta de investigación de Alsina Frank, ¿no? Y bueno, ¿no? Ese sería, por ejemplo, parte de las herramientas metodológicas que nos podrían ayudar precisamente a avanzar en este punto, ¿no? Y bueno, precisamente la imagen, ¿no? O sea, si me preguntas, digamos, por una imagen que nos deja todo esto, em, es precisamente esta idea de la, la extensión del concepto de persona, es decir, cómo el concepto de persona, por ejemplo, en los códices se extiende en el tiempo y en el espacio. ¿Ah? Uno a través de los ancestros y en los códices aquí vimos, por ejemplo, los procesos de personificación. Entonces, por ejemplo, si tú ves, por ejemplo, en los códices mixtecos o en el códice Mendoza, cómo, por ejemplo, estas metáforas ontológicas están expresadas claramente, por ejemplo, cuando a las montañas, los volcanes, las cuevas, precisamente están representados como personas. Ajá. Entonces, justo ahí ¿no? Esa es la imagen, ¿no? Que dejaría de momento, pues, porque nos permite una relación, establecer una relación diferente, una ontología relacional diferente con el paisaje o con el paisaje sagrado. Es decir, no es lo mismo relacionarse con un objeto, con un recurso natural que con una persona. Ajá. Y este proceso de personificación o extensión del concepto de persona en el tiempo y el espacio, precisamente lo que nos permite es desarrollar una ética, ¿no? Que es precisamente ya una perspectiva filosófica, ¿no? Es decir, la piedra no es un objeto inerte, ¿no? O un recurso natural, ¿no? Sino si entendemos, por ejemplo, a la cueva como, ¿no? Como una persona, pues entonces podemos establecer una relación de respeto o de comunicación como herramienta heurística, porque aunque no sea verdad o aunque no vayamos a ir a verificar dónde está el corazón del monte o dónde está el corazón de la montaña, ¿verdad? Porque también sería como un poco Pero sí se le extraño. habla, pues. Claro, ¿no? Lo que hacemos es establecer una herramienta heurística, establecer una hipótesis que probablemente puede funcionar mejor de lo que ha funcionado, por ejemplo, la ciencia positiva, ¿no? Que nos ha llevado, por ejemplo, a la destrucción del medio ambiente. Entonces, quizás sea, ¿no? Mucho más eficaz, fíjate, ¿no? Quizás sea mucho más eficaz, ¿no? Establecer esta metáfora ontológica y reconocer a los elementos de la naturaleza como personas, a ver si así los respetamos un poco más, ¿no? Bien, Muchas muchísimas gracias. gracias. Gracias, Emanuel. Gracias, doctor Osiris. Pues ya concluimos. Yo nada más quería comentar esta herramienta de la estratigrafía del discurso. Hablas de la insurgencia,
pero también la insurgencia la podemos tomar como, como algo que surge, pero también como algo que lucha y se revela y hay me parece una herramienta, el insurgente, ¿no? Es el que pelea y el que va a la guerra, ¿no? Y justo las metáforas han sido soterrados, saberes soterrados por muchos años en esta filosofía, este colonialismo, ¿no? Y la poesía, el canto, el mito, la metáfora, no se diga, no han sido consideradas herramientas del conocimiento. Y justo en este seminario estamos invitando también a compañeros que nos comenten sus trabajos de literatura, poesía, que también son valores que deben de ser, saberes que deben ser contemplados en esta reconstrucción de las filosofías. Em, y bueno, ya por último, los anuncios, pues que tenemos la siguiente sesión con el doctor Omar Bucio. Estamos hablando del 27 de noviembre. Muchísimas gracias, doctor Omar Bucio. El 4 de diciembre tenemos la participación del doctor Iván Lina. em, esta segunda parte con la sesión del doctor Osiris, porque vamos a continuar con el trabajo con él, va a ser el 11 de diciembre en el trabajo de metodología. Y ya la última sesión que teníamos del seminario de reconstrucción está con el 18 de diciembre con la doctora Dalia Peña. Por mi parte son todos los anuncios, los esperamos precisamente en la sesión con el doctor Omar. Y solamente, doctor Osiris, para cerrar, sería tu palabra, por favor, Nada, pues ya es tarde, más bien muchas gracias a todos. para Seguimos. aguantar. La siguiente sesión de metodología que me toca impartir va a ser sobre una genealogía del espíritu, ¿no? Que más Ujú. bien ahora esa es la beta que vamos a trabajar. Y nada, pues muchas gracias a todos por su paciencia, por aguantar. Ya nos pasamos casi media hora, entonces bueno, pues que tengan buena noche, que descansen y Gracias. seguimos viéndonos Está. aquí en las siguientes sesiones. Muchísimas gracias a todos. Muchas Un gran gracias. abrazo y los esperamos próximamente. El Buenas doctor, noches. Pedro Uc, Gracias. poeta maya, también muchas gracias por acompañarnos y esperamos que se anime a una participación de lo que están los trabajos, poeta maya que está usted trabajando y todos estos temas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias. Muy Un abrazo amables. a ustedes. Adiós. Hasta luego, hasta pronto.